de la compra del propietario de Netflix Bueno, con Warner. escucha, yo creo que eso da para un programa entero. Yo tengo opiniones, como siempre. Gran programa doble. Opiniones tuiteras. ¿eh? Pero los tuiteros quiere decir que son opiniones salvajes. En el Cine Rialto Maracaibo. No, pero, Bueno, o sea, son opiniones radicales. un poco pues, de cuñado. Cortas, ¿no? Cortas. Porque hay que hacer un tuit. Sí, Son sí, cortas. no, sí, pero Ante también todo. cortas y en plan como sentencias. Un podcast de David Fuentescoso, Antonio Guarnet y Luis Antonio López Velda. A Claro. favor o en contra, son ahí término medio. Yo creo que hemos salido perdiendo. Edición y producción, Flavia Bernardes Rodríguez. El tiempo dirá, pero posiblemente los que peor van a salir perdiendo van a ser las salas de cine. Sí, Mm. sí, eso es sobre todo. Pero luego, claro, parece ser que la otra opción, que era Paramount, era peor todavía. Sí. Con lo cual tenemos, digamos, la opción menos mala. Paramount eran amigos, ¿no? Exactamente, de, sí. de Donald Trump. Ya controla, de hecho, claro, hay una lectura muy importante que no hay que dejar de tener en cuenta, que es que ya el dueño de Paramount ya controla la CBS Ujú, y el paquete de Netflix incluía la CNN y John Oliver. ujú. Entonces, de la misma forma que intentaron acallar a este que le quitan el programa, ahora Jimmy no me Kimmel. acuerdo, Jimmy Kimmel, Ujú. efectivamente, querían hacer lo mismo con Oliver y querían controlar, la ultraderecha quería controlar a CNN. Entonces, era peligroso que la Paramount tuviera ese monopolio Porque CNN pertenece al grupo. al grupo de sí. Discovery, ¿no? Sí, sí. O sea, Me parece que Netflix sí que no ha comprado esa parte, me Entonces, parece. claro, ¿no? yo En principio. lo que puse en Blue Sky era un poco pues, el típico comentario de que están los frikis llorando porque Netflix se va a cargar sus series frikis favoritas, cuando la lectura es un poquito más... Hay que rascar un poquito para ver lo que implica de verdad. Que hombre, no se van a cargar Juego de Tronos. Lo único que a lo mejor, como lo que hace Netflix, comprar licencias a golpe de talonario y cancelar a la primera temporada si no es viral o no da clics en el momento del estreno. Y luego, por lo que tú has dicho, Luis, que los estrenos en cine pues van a salir perjudicados seguro. claro, porque Netflix como mucho hará lo que está haciendo ahora, ¿no? Claro. Que es estrenar un estreno limitado Mm. 2 o Sí, 3 sí. semanas antes de ponerla en la plataforma. Hay películas que sí que están, ¿no? Que sí que están funcionando muy... O sea, por ejemplo, Frankenstein Mm. se puso para una semana y se ha pasado casi mes y medio en cartel, ¿no? Muy bien, sí. Mm. O sea Sí, que- pero bueno, también es un poco por el género al que pertenece, quizá el nombre del director, que trae más gente a las salas y aguanta luego en plataforma, pero bueno. Bueno, en principio la de David Fincher con guión de Tarantino es de Netflix, ¿no? Creo, ¿no? Es coproducida por Netflix. Míralo si quieres ahora. Sí, sí, ahora mismo que se me ha quedado la pantalla Claro. totalmente Yo en creo que negro. sí, ¿eh? Que es, me parece. Entonces también tendrá en principio un estreno limitado en salas. Hombre, el gran propietario de Netflix está en contra de las salas de cine. Dice que eso es anticuado ya. Sí, sí. Eso hemos escuchado al Josep Parera en la claqueta esta mañana. Pues ¿Qué ha ahora- dicho? ¿Qué ha dicho Parera? ¿Qué ha dicho al respecto? Por eso, que él como buen aladit de las salas de cine está en contra de esa fusión. De Sobre todas todo formas, porque las habrá que grandes verlo, porque estrenos... es que es un emporio tan Mm. grande que tiene sus propios estudios y su propia forma de trabajar, de que puede seguir produciendo películas de la misma forma, que luego van a rescatar y van a incorporar su propio catálogo. En lugar de competir, van a tener ellos su propio catálogo, pero no tiene por qué alterar el ritmo de producción de cine. Un poco... Habría que verlo, habría que verlo. Y lo que sí que ha dicho también, claro, eso sí que es verdad. Por ejemplo, Casablanca la pillaría Netflix, entonces a lo mejor Casablanca dice, pues ni siquiera la dejo para filmotecas, ni para ciclos, ni para... Solo se puede ver en plataformas. Eso habrá que ver, lo que la política que opta Hay que el ver, manda porque más. claro, por ejemplo, Kineforum en Alicante, Mm. bueno, en todo lo que es Es todo Warner, España ha casi. sido todo, Casi bueno. gran parte, sobre todo al principio, ha sido Warner. Claro. O sea, Que tengo un catálogo clásico que es la historia del cine está ahí. y si no la dejan poner, pues complicado. El otro Mm. día leí un hilo de, no sé si era de Twitter o Blue Sky, que hablaba de un dato que antes de la pandemia, hasta antes de la pandemia, normalmente el porcentaje de gente que iba al cine en España era superior al porcentaje de gente que iba en Estados Unidos respecto a la población total, ¿vale? Pero que eso ha cambiado totalmente. Actualmente, a lo largo de una semana, va al cine el 2% de la población española, ¿vale? Que aparte no es exactamente el 2%, porque hay personas que van más de una vez. Pero claro, eso ya no lo puedes medir, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, el porcentaje de gente que va al cine, en proporción a la población total, es el 6%.
Es más. O sea, 3 veces más Sí, en sí. Estados Unidos que en España. Y eso es un Curioso. dato Sí, sí. que antes no era. O sea, en la época de nuestros padres, por supuesto que no. Porque en España la gente o iba al baile o iba al cine porque no había muchas más opciones. Y en Estados Unidos la gente tenía muchas más opciones de entretenimiento. ¿De acuerdo? Tanto más baratas como más Yo creo que elevadas. el cambio clave fue la pandemia. Ujú. La gente se acostumbró a hacer con más cosas en casa y buscar otro tipo de entretenimiento que no implicara salir a la calle y Ujú. meterse en una sala con desconocidos. Y eso a la vuelta de la pandemia pues han quedado unas costumbres que ya va a costar quitar. Ujú. Yo creo. Hubo un pequeño repunte. Hubo un pequeño repunte con Barbie, Oppenheimer y ciertas películas que atrajeron sobre todo a las chicas jóvenes. Pero sí que es cierto lo que tú dices, Antonio, que parece que después de la pandemia, si salimos fuera de casa, nos apetece más estar como al aire libre, ¿no? Sí. Bueno, dices, para meterme en otro sitio Sí, sí. cerrado con desconocidos y tal, tosiéndome ahí, me quedo en mi casa, ¿no? También es el grupo de películas ahora que vienen con el tema de la huelga, uno que hubo un pequeño, ¿no? Sí, un sí, pequeño sí, parón sí. de los guionistas. Entonces, Cierto. y Eso realmente se las notó. películas del 2025, así a grosso modo, podemos decir que son inferiores de calidad que las que vimos, ¿te acuerdas? En el Coincidió 2024. con la huelga, Claro, efectivamente. sí que hay un par de títulos o 5 títulos muy potentes, pero el año pasado habían 20 títulos muy potentes. Entonces veremos 2023. también la calidad, eso Mm. dependerá muchas veces de la calidad de las películas. Mm, Bueno, sí. la gente está muy ilusionada con el tema de la taquilla de Avatar, ya veremos. No, Claro, yo no doy tampoco. tampoco. En algún momento el globo de Avatar también se va a desinflar. Yo no sé, nosotros, yo no tengo la sensación de que haya un gran fandom de Avatar. Igual sí lo hay. Es que el hecho es que sí que lo hay, porque Ujú. la taquilla luego, pues efectivamente confirma que hay gente muy interesada y rompe la taquilla. Pero yo creo que el propio James Cameron es consciente de que es un poco una burbuja y ya ha dicho que esta tercera igual es la última. Ujú. Porque no, yo creo que no va a hacer las 5 que tenía O sea, pensadas. quería hacer 5. Quería hacer 5, sí. Pero sí es verdad, es posible que cuando se estrena sí que va mucha gente, pero tampoco a lo mejor es un tipo de fan que no hace tanto ruido como de Exactamente. otras. Y luego, no sé, claro, igual también estoy un poco fuera del target y no estoy tan al tanto de las noticias, pero no es un evento como fue, por ejemplo, Barbie o Oppenheimer. Ujú. No es la taquilla que la revienta y estás hablando de ella durante todo el tiempo. Es algo como muy puntual, muy, no quiero decir de nicho, porque no tiene nada que ver con nada de culto y de nicho, pero sí que es cierto que los fans son muy fans, que van al cine, rompen la taquilla, pero luego no vuelven a hablar de ella. Ya. Entonces, en esta época de viralidad, donde si no hablas, si no eres trending topic, no parece que no generas conversación y no sacas rentabilidad, Ujú. Avatar, que llegue, rompe la taquilla y desaparezca, pues igual tampoco les interesa. Sí, es más como decís, como dice Antonio, es un público que es muy fiel a la hora de ir a la sala, pero como que luego que no tiene más recorrido, ¿no? O sea, un poco más tradicional, podríamos decir, Sí, ¿no? sí, Más sí. como rompían las películas antes taquilla, ¿no? Bueno, pues veremos. A mí ese dato me impactó, el del 2%. Es muy impactante. Ujú. De hecho, en otoño siempre la taquilla se recupera y noviembre ha sido muy flojo. Yo he tenido, por ejemplo, me sorprendió mucho la poca gente que había el día que fui a ver Running Man, la nueva, el remake Sí. o la nueva versión de De la película de Perseguido. los De 80. perseguido, sí. Que bueno, la peli, luego si queréis, si la habéis visto tal, a mí no me aburrió, me entretuvo. Sin embargo, había mucha gente en Drácula. También puede ser una cosa puntual. Que me pareció también muy loca y divertida. Y el otro día fui a ver la de Puñales por la espalda, la tercera parte de la sala. Era un martes, es cierto, pero yo era la persona más joven en la sala. Y no soy joven. Y lo más gracioso es que la película está, no digo llena, pero sí está llena de referencias a cosas de mi generación y más jóvenes. Pero el Claro, público porque que estaba allí, Claro, el digo, no sé si- cineasta tiene que rondar esa edad también. digo, no sé si Es se nuestra edad, más o enterarán, menos. los que la están viendo con de 60 años para arriba, no sé si se entenderán o sea, si se enterarán de las referencias, ¿no? Claro. Que estamos viendo. Filmax presenta Bueno, hoy tenemos películas que hemos llamado Navidades diferentes. ¿De acuerdo? Y bien diferentes. Que hice ahí una pequeña selección, ya que me tocaba a mí, digo, es diciembre, pues vamos a hacer una pequeña selección. Y tenemos 3 trailers. Y vamos a hacerlo, si os parece, en orden cronológico. Perfecto. Y empezamos con Navidades Negras, año 74, Bob Clark. ¿Conocíais la película? ¿La habéis visto? ¿O es vuestra primera vez?
No, yo lo había visto porque una vez comentándola dijiste, esta película está, y entonces la vi las navidades pasadas. Ujú. Pero bueno, la he vuelto a recuperar. He visto Ujú. 2 navidades seguidas. A lo mejor Ujú. se va a convertir en un clásico de Sí, sí, navidades. como A ver, una el vez. apartamento que ellos vivís, ¿no? Para ver cada Navidad. En mi caso, yo sí que la conocía, lo comentaba antes fuera del micro, que la típica película de videoclub, Ujú. de un poco como escondida, pelis de terror de estas que te llegan en los 80 cuando eres adolescente, y me ha gustado recuperarla porque prácticamente no me acordaba de nada. Y Ujú. la he visto que ya con ojos de adulto y con más conocimiento cinéfilo, y he visto unas referencias que en su momento no me di cuenta, pero luego comentaremos que había mucho del cine slasher aquí Ujú. ya que igual John Carpenter no inventó tanto con Halloween como Ujú. pensábamos. Exacto, porque veremos que hay muchos constantes, ¿no? Mm. Del cine slasher que aparecen ya en esta película que tiene más de 50 años. Imagino que la habéis visto en versión original, Sí, yo sí. ¿vale? Yo la he visto mitad, mitad. Mitad, mitad. He visto, Yo- sí, no, me pasó como me ha pasado ya alguna ocasión, versiones como sin censura, Ujú. que la estoy viendo doblada Ujú. y tiene partes que en el estreno en España se censuraron y que en la película, la versión que he visto, está completa y esas escenas están en inglés, en versión Ujú. original. Con lo Ujú. cual la he visto doblada, menos las partes no censuradas que la he visto en versión original. Lo digo porque yo la vi la primera vez doblada y esta vez me la puse subtitulada y hay una diferencia brutal, no solo en esas partes que tú comentas que están, sino en las propias partes que están dobladas. Hay un momento, bueno, si queréis comentamos un poco, pero la dueña de la casa, hay un momento que está cabreada porque el padre de la chica desaparecida como que le culpa un poco a ella. Sí. Y ella dice, pero qué culpa tengo, está hablando ya sola, dice, ¿qué culpa tengo yo si estas chicas se follarían a la torre de Pisa si pudieran subirse a ella? Eso Eso sí, lo... sí, el traducción es eso, el total. Y, Eso es una de las cosas que están censuradas en el doblaje español. claro, Sí, sí, completamente. Exactamente, esa parte o sea, ¿no? Claro, se Se cortó. cortó, ¿no? Se cortó, Directamente. sí, sí. Incluso en la primera llamada La primera llamada, sí. también está ahí cortada porque Es dice, bastante, va a comer tu coño, sí, no sé sí, qué. es bastante explícito el diálogo y esa es una de las escenas que están Claro, y lo de. en versión original. Y yo que en inglés no controlo, pero cuando hay un chiste muy gracioso que Ujú. le gastan al policía, ¿no? Del Sí, el tema sí, de sí, la. sí. ¿Cómo se llama? El número de teléfono y de Sí. cunilingus, ¿no? Y, Cunilingus, sí. Cunilingus. pero en cambio yo creo que en la versión original dice felación. Dice No, bueno, felatio, dice yo felatio. creo que dice Dice felation, ¿no? felatio. Sí, sí, Claro, sí. Felatio. claro, en cambio la traducción también, incluso abajo, le ponen cunilingus, que es la traducción en. Ujú. Es curioso también Pues eso. bueno, cosas de la época. ¿no? Claro. Estamos todavía saliendo de la censura franquista y ese tipo de referencias sexuales tan explícitas, pues claro, Claro. había que... Claro, Claro. es que esta es una época muy loca, muy extraña para la distribución en España porque el código de censura de Estados Unidos cae sobre el 66 y en España cae en el 77. Con lo cual hay 11 años de película donde las copias que se vieron están mucho más censuradas que las del cine clásico. Y quizá Claro. por eso el cine de esta época gustó menos en España, porque claro, eran versiones muy mutiladas. ¿De qué van Navidades Negras? Es una Cuéntanos. sororidad, ¿no? Sí. Una residencia de chicas universitarias, ¿de acuerdo? Que creo que viven 10, por lo que comentan en la película. A mí me gusta mucho que aparezca la figura de la dueña de la casa, Sí, que es un sí. personaje que me encanta. Que está controlando ahí, que no se les manden las chicas. Alcohólica, Ay, que ella es la primera que le da al drinking. que tiene botellas ¿Dónde? de alcohol escondidas por toda la casa. En el pues, libro, dentro de en los el libros. libro, creo que también en la cisterna, La ¿no? cisterna también, sí. Muy loco, ¿no? Llega un momento de la película que dices, a lo mejor en lugar de esconder botellas tienes que haber escondido armas Sí, sí, sí. para defenderte, pero no. Y nada, pues llegan las Navidades, algunas se van a ir con su familia. Tenemos a Margot Kidder, que luego fue la novia de Superman, que parece que no tiene una relación muy buena con su madre porque pues da la sensación que quería verla y él le viene a decir que se va con su amante, pero que le deja la cabaña para ir a esquiar. Luego hay una así como más cándida que tiene un novio. Y luego pues tenemos a la que fue la Julieta de Ceferelli, Olivia Hasse, que se queda embarazada y hay un conflicto con el novio. con Kate Durea de 2001. Sí, Exacto. Sí, sí. Y a partir de ahí pues se crea como un microcosmos donde hay bastantes comentarios sociales. Mm. También hay, por supuesto, hay intriga. Las relaciones de pareja, los problemas que tienen Exacto. las chicas con sus novios, Exacto. las relaciones, sí. También la diferencia, el choque generacional con el padre de la chica que desaparece, que es así como muy puritano. Mm. También creo que es una película, no sé si tenéis la sensación, como muy orgánica.
muy de rodaje en lugares reales. Sí. Por ejemplo, cuando está el padre esperando a la chica y no aparece, que hay una escena con un autobús escolar. En la plaza de la universidad. Sí, Exacto, sí. hay así como un traveling, ¿no? Un traveling vertical descendente, muy chulo que muestra todo el espacio. Y bueno, creo que, en mi opinión, es una película que combina muy bien crítica social, comentario social, cotidianidad, reflejar un poco la vida de una sororidad de chicas, y luego el tema del terror. Y quería haceros la pregunta que se hace mucha gente cuando ve esta película. ¿Hubiera sido mejor, o bueno, no sé, a lo mejor no opináis así, que eso es exactamente así? Os voy a cambiar la pregunta. ¿Pensáis que desde el principio sabemos que el asesino no es el novio? Yo creo que no, y una de las cosas que a mí me parecieron interesantes es que juega bastante al despiste. Mm, Te da como unas pistas muy evidentes que apuntan a que sea el novio, ujú, pero claro, hay un giro al final ujú, que le da la vuelta y te desmiente todo lo que te han estado mostrando. ujú, En ese aspecto diría que la película no es que sea tramposa, ujú, sino que juega contigo un poco en la mejor tradición de Hitchcock, de ujú, darte pistas falsas para que tú en tu cabeza te vayas montando la película y luego decir, pues todo lo que has visto es mentira, así que vuelve a pensar otra vez. Y yo creo que en ese aspecto es inteligente porque lo que aparentemente a mitad de la película podrías saber quién es el acosador, el asesino, y como que le quita la gracia, pues claro, ese final ambiguo te deja ujú. ya claro que nada es lo que parecía. Hombre, hay un dato a tener en cuenta que el propio policía cuando está interrogando a la protagonista le comenta, pero tú en todas las llamadas que has recibido estaba el novio contigo y dice, anda, pues sí, en la primera sí que estaba el novio. Entonces ya descartas un poco al novio también, ¿eh? Sí, sí, pero lo descartas, claro. Tú es que Claro, pero piensas. Claro. tampoco tienes claro que el que llama sea el asesino. Exactamente. Bueno, Puede también es haber, claro, verdad. ten en cuenta que está Mm, el que llama, mm. el novio. Luego descubrimos que hay uno que vive allí, digamos. Y Claro. luego la chica, la adolescente Sí. muerta, que puede ser otro Sí. asesino. Es que quizá la parte más floja, el que Sí. hayan metido también una niña, porque hay más que adolescente, casi aparenta que es más niña, ¿no? Que Sí, pero yo creo que es el adolescente tema un poco de crear, Sí. estás jugando todo el rato a Mm, expectativas y, claro. y No, y realidades, para ¿no? mostrar, es una película que también la parte adulta no hay ningún adulto que esté cuerdo. Si te fijas, esos dos individuos que están participando en la búsqueda de esa niña, que aparecen de repente con dos escopetas en la puerta, la puerta trasera de Sí, la mira, casa donde esos vive la... dos están colgados. La dueña de la casa es simpática, nos cae bien, pero Sí, también pero- claro, está como una chota. Y luego hay una crítica bastante fuerte, Mm, no tanto al detective principal, que además está interpretada por John Saxon, John Saxon, mm, buenísimo, sino el sí. otro, el que le dice felatio. Sí, el que recibe las llamadas Ujú. el conserje, el policía Ajá. conserje de... También es una película muy de esa época que hoy en día sería complicado en algunos momentos, como cuando la llamada telefónica, Claro. como que la Margot Kidder pasa hasta el culo y dice, no, una chica de ciudad no puede ser violada, ¿no? Porque somos demasiado... Sí, sí, tiene un par de diálogos problemáticos. Y luego una Ajá. cosa que me llamó la atención, aunque luego el tema se vuelve ya un poco más turbio y como que explota, Ujú. es que ellas tienen ya normalizado el hecho de que haya un tío, un pervertido que les llama de vez en cuando. Sí, sí, es casi una diversión diaria. Exactamente, sí, sí, Venga, sí, que sí, está mira, llamando. otra vez el acosador, no sé qué tal. Ujú. Claro, llega un momento en que la cosa va a más y luego ya pues que, pues, como digo, explota y al final acaba matando y las llamadas se hacen más violentas y más explícitas. Pero que las chicas ya convivían con ese tipo de llamadas, al principio me chocó bastante. Ujú. Aparte hay que poner siempre las películas en contexto. En el momento que se está rodando la película, es cuando se está aprobando, o sea, todo el conflicto de Roe Wade, de la ley del aborto en Estados Unidos, cuando ya se permitió un aborto con mayor apertura para que no solo fuera por cuestiones médicas de violación, sino más libre. Y se trata abiertamente el tema del aborto. Sí, Además, sí. hay una conversación entre Olivia Hussey y su novio muy potente. Aparte que vemos ahí un poco la película como que tiene como muchas capas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me gusta mucho porque una película de terror convencional hoy en día suele tener menos capas, ¿no? Y, por ejemplo, también vemos el sufrimiento de su novio con el tema del examen de piano, porque al final la película te viene a decir,
vale, no es el asesino, pero es un mierda de tío. Sí, completamente. No, o sea, Sí, te está poniendo encima de la mesa, aparte del asesino Sí. matando a las chicas, te está, lo que lo has dicho al principio, unos temas sociales, unas problemáticas de las relaciones de pareja que en ese momento estaban pasando en la sociedad real, y la película lo recoge, no es ajena, no se limita a matar chicas adolescentes de manera superficial, sino que se mete un poquito en la problemática que había en la sociedad en la época. Claro, Eso me parece claro. también, no sabía el dato de la ley de Roe y Wade, y ahora tiene todo el sentido del mundo porque la película, o sea, se empapa de esa situación. Hay un momento, David, que es, a mí, en esa conversación que os decía, que es como el reverso de Love Story, de 4 años antes. En la película Love Story, el personaje de Annie McGraw, que incluso tiene un cierto parecido con Sí, Olivia a ver. Hussey, ella es una mujer liberada, que se ha liberado un poco del yugo de la tradición, que no cree en Dios, que quiere llevar una vida de mujer libre, pero cuando se enamora, renuncia a ir a París, creo que era a París a estudiar, para quedarse con el Ryan O'Neill. Aquí, sin embargo, se plantea lo contrario. Hay un momento en que a él decide no seguir con su carrera de piano y el tipo llega y le dice, oye, mira, que no voy a seguir estudiando, casémonos. Sí. Y ella le dice, cuando nos conocimos, tú tenías unos sueños, que me parece bien que quieras dejarlos atrás, pero yo tengo los míos y no me voy a casar contigo ni voy a tener el niño. Entonces ella le acusa de que es una asesina, que se quiere quitar al niño como si fuera una verruga, ¿no? Y dices, hostia, estoy viendo una película de terror y eso, por eso me gusta tanto el cine de aquella época, porque puedes estar viendo una película de terror e incluir todo tipo de temas sociales Claro. y al mismo tiempo no es terror elevado. Sí, efectivamente. Sí, Claro, sí, sí. porque ahora tenemos o terror Superficial y superficial tonto, sí. o elevado de tal, no sé Ya. qué. Y aquí no, aquí tenemos una mezcla para mí perfecta, que es como película de terror funciona, pero como película social también. También. Claro, muy que las bien, sí. subtramas son importantes. Muchas veces las películas de terror se olvidan de las subtramas y en cambio yo creo que el cine de los 70, que como bien te gusta a ti tanto, esas subtramas son Y a muy ti te va importantes. a ir gustando cada vez Sí, ¿no? más. Y me gusta también, me gusta Yo también. me apunto Claro, también, claro, ¿eh? nos va gustando. No obstante, la película es canadiense, eso también hay que Sí. tenerlo en cuenta, es una producción canadiense. Que, por cierto, el director es el mismo de The Porky's, Sí, el mismo director claro. Sí, de sí, es de un Porky. todoterreno, pero es un que todoterreno, Porky's claro, te puede gustar más o menos, pero está muy bien dirigida claro. también. O sea, Y como vehículo. creo que tiene una película este director también del personaje de Sherlock Holmes, que tengo que verla. Me pareció ver, No, y tiene también. claro, ¿No es el director de historias de Navidad? Sí, lo está también. mirando ahora en la Claro, IMDb, también. efectivamente. Sí, sí. Pues bueno, y en ese sentido yo creo tiene una, que por eso es más valiente, yo creo. Si hubiera sido estadounidense a lo mejor, y él mismo es productor también en esta película, es director Sí. y productor. Yo creo que en eso pues dijo, yo aquí me lanzo, ya que voy a invertir parte en todo sentido, tanto capital como intelecto, ¿no? Para realizar la película, pues hago lo que me apetece. Lo único es raro que no haya habido una segunda parte, porque como lo del final lo dejan tan abierto y Y sobre no todo triunfó nada al la ser moda productor. posterior de películas de Sí. este tipo encajaba Sí. perfectamente que hubiera una secuela y hubiera incluso una saga, Sí. como hubo de tantas... Y el papel de la casa aquí me apasiona. Sí. La propia casa también tiene como vida. Está sí, como sí. unido el asesino, el psicópata está unido a la casa y esos ruidos están muy bien. En cine esta película funcionaría también. Estoy totalmente de acuerdo y me sirve para enganchar un tema que lo comenté el otro día en el grupo, y es la estética tan particular que tiene, que aparte de ser un proto-slasher, como hemos comentado antes, y dar pie al género del asesino que va matando, la estética sucia, sórdida y esa forma de mostrar la casa, o sea, el punto de vista de la primera persona del asesino, Punto subjetivo, sí. a mí me la acerca mucho al género guiallo americano, o sea, perdón, italiano. Sí. Italiano, o sea, totalmente. Esa sordidez, esa textura sucia, cutre, me parece, en esta película me parece muy refrescante, me parece como que está como muy depurada y que, bueno, efectivamente, luego los italianos, tanto Fulci como Bava, como por supuesto Argento, pues harían un poco carrera de esto, y hay, pues, ejemplos mejores o peores, pero aquí es como un ejemplo como puro, sin adulterar. Aquí había muchas cosas de lo que luego fue tanto el cine guiallo como el cine slasher, y me parece que es una joya porque todo estaba aquí ya.
Es que la casa es un monstruo más. La casa, Sí, si te sí, fijas, ese adornos que tienen de cristal que va a servir, esas puertas que no se pueden o abrir o cerrar, una vez que se cierran parece que no se puede volver a abrir. Ujú. Es que es un monstruo Y más. sobre que todo está- el clima que consigue, la sensación de angustia, sí. la sensación de peligro o de Esas pues, escaleras que sí, tienen total, tal. total. Ujú. Hombre, cuando la ves por primera vez, el momento en el que descubres, por ejemplo, cuando descubren a través de localizar la llamada, que las llamadas vienen de la propia casa, es Claro, como, Sí, sí. hostia, ¿no? Sí, O sí, sea, y el policía, ¿no? Que le dice al otro, no le digas que está dentro, simplemente que salga afuera y al final se harta y se queda ahí. Esa Pero, escena es muy tensa, ¿eh? sí, 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 sí. sí. Además, te explica muy bien cómo se localizaban las llamadas, que de una manera Eso súper es- artesanal, ¿eh? Eso es también genial, esa secuencia es genial. O Eso es sea, por muy eso yo- robot, como muy de robot, muy también de estilo como casi del futuro. Misión imposible, Claro, ¿eh? es algo muy clásico en el plan de terror, aunque luego se vaya por el tema de a lo mejor de los guiños al cine como italiano como de terror. Pero por otro lado es como muy novedosa de eso, de intentar cómo se Claro. descubre la llamada, cómo rastrean esas llamadas, se meten en unos sitios que está todo como robotizado, todo películas con las que mecanizado. aprendías, películas didácticas además, y que es a veces un poco molesto, ¿no? Que, o sea, no molesto, pero sí que da un poco de pena que haya ciertas películas como esta que sean tan poco conocidas, ¿no? Que las conoces porque pues te la ponen en una plataforma y la ves. Y ahondando en lo que decía Antonio, a mí me gusta hablar de un cierto cine kinky estadounidense, que lo hay, que bebe de la tradición sobre todo europea e italiana del giallo. No sé si bebe del cine español, pero sí que hay una conexión entre el fantaterror español, que incluso hicieron películas, algunas rodadas en Estados Unidos, igual que Fulci, también hizo películas allí, que, que tienen durante toda la segunda mitad de los 70, tanto en el cine de terror como en otras películas más cotidianas, como por ejemplo hay una con Matt Dillon que se llama En el abismo, otras Little Darling, que la traeremos aquí, o incluso una de las primeras de Adrian Lyne, Zorras, con Jodie Foster, que habla mucho de la forma de vida de la juventud relacionada pues con la promiscuidad sexual, las drogas, los ambientes sórdidos, los billares llenos de mugre, ¿no? Sí, sí. Y que conecta un poco con el giallo y en cierto modo, con el cine kinky español, porque al final es algo que se está viviendo al mismo tiempo. Se está hablando mucho ahora de la importancia a la hora de estudiar el cine, de anclarlo en lo que pasaba en la época y en las genealogías, es decir, qué directores, qué actores se conocían entre ellos y se influenciaban mutuamente, ¿no? Se ha estudiado el cine como muy separado, ¿no? Como la medicina, ¿no? Pues hígado, estómago, riñón, ¿no? Pulmón y corazón, pulmón y Claro. corazón. ¿Y el otro pulmón qué? ¿Y otro pulmón qué? Eso es, Esto es de familia y cansado. Exacto. Billy Wilder, su guionista ya está, ¿no? Pues conocería más gente que le influiría, ¿no? Eso es interesante tenerlo. De todas formas, yo creo que esto que dices es clave, es importante, pero no hay que olvidar un poco el punto del pisotazo de salida, que fue Tiburón, en 74, de Spielberg, y cómo demostró a los estudios de cine que si hacías películas de chavales dirigidas a chavales, los chavales iban al cine. Entonces, claro, hubo toda una subcultura de películas dirigidas a adolescentes que no van a ser todos los Goonies, no eran tobones. Los Goonies, de hecho, también es un poco clase media baja porque les van a echar de la casa, que la gente los tiene idealizados. Pero sí que es cierto pues tenemos a John Hughes retratando el cine, o sea, los adolescentes, entre comillas, ricos, de clase media alta, pero había un cine, por supuesto, que retrataba los suburbios, las pandillas, los problemas con las drogas y lo que tú dices de la promiscuidad sexual. Eso el cine lo tenía que reflejar porque ese tipo de público es el que luego iba al cine a ver las películas. Efectivamente, ahora quizá ha habido un cambio. Siempre fue un poco así en España. Yo creo que en España el público joven siempre se interesó más por el cine de género, por llamarlo así. El otro día le comentaba a Antonio que hace 40 años vi con mis colegas Pesadilla en Street, Sí. Life Force, y no sé vital. la otra que te comenté, si era Espías como nosotros o cuál fue. Sí. Y claro, que no eran películas que reflejaran la vida adolescente. Está pasando ahora, hoy en día, que las películas más taquilleras del año han sido por el apoyo del público niño adolescente, ¿no? Que han sido Minecraft, que está ahí entre las más taquilleras del año, Lilo y Stitch, la nueva versión, y ahora parece que va a entrar muy fuerte la de Freddy, las noches en Five Nights en Freddy, La ¿no? 2. La 2. Sí. Que parece que también Sí, va a la funcionar. primera también fue bastante pelotazo. Porque conecta un poco con pues, universos relacionados con videojuegos y demás. Entonces, creo que un poco pasaba eso, ¿no? Entonces, estas películas sí que eran
Black Christmas para mí es la película perfecta porque es género y también es reflejo de la vida de Reflejo los chavales, sí, ¿no? Sí, sí. En este caso universitarios. Muy bien. No sé, lo que me decías, David, Bob Clark ha dirigido una historia de Navidad, Porky's, una se llama Death of Night, que también es de terror, de un chaval que vuelve de Vietnam y vuelve así como medio vampirizado. Oh, mira, Una qué que no he visto, que interesante. tengo ganas de ver, que me encanta el título, que es Los niños no deberían jugar con cosas muertas. Pues el título De Chichi lo- Bain lo- El Serrador, título ¿no? promete mucho. Bob Clark Eh, no es el de La Noche del Cometa, ¿puede ser? puede ser también. Tiene una que se llama Turk 182. Hombre, esa la recuerdo, esa la vi en el colegio. La de los bomberos y todo Recuerdo esto. desbloqueado, no de bomberos. Tour 182 es un chava, o sea, es un tío que le despiden. Sí, Y- pero de bombero, creo. Le despiden Sí. y entonces el tío es como que se vuelve, no sé si se vuelve sindicalista, como que boicotea porque quiere luchar por los derechos de los trabajadores. Ajá. Y entonces se hace una especie como de anarquista terrorista y va boicoteando ¿Pero qué actos. colegio tenía? ¿Que te ponían esas Yo, películas? bueno, es otro día, pues Colors de guerra la vi también con 8 o 9 años, Predator, esas Ponían películas. lo que había. No, pues lo típico, el profesor de gimnasia que alquilaba sus películas para su propio uso personal y cuando llovía, pues nos las colaba a nosotros. Ajá. Y nosotros veíamos películas que no teníamos que ver con esas edades. Pero Tour Mejor. 182, Pero fue también un placer verla. claro, Claro, fue un placer obviamente. verla. Tour 182 me la acabas de recordar porque yo recuerdo de que el tío se ponía a luchar contra el sistema y firmaba con graffiti Tour 182 Strikes Again. y nosotros en el colegio también firmamos igual que vimos en la película. Éramos unos críos impresionables y a lo mejor no entendíamos el mensaje social y político que tenía la película, pero nos quedamos con los grafitis. Era lo que comenta Antonio es súper interesante. Cómo, dependiendo de la película que te ponían en el colegio, en ese microcosmos, esa película se convertía en mítica. Sí. A lo mejor en tu Claro. colegio era mítica Sí, Tour sí. 182 Sí, y en el decía, mío era otra. Claro, decía, Sí, de vaya hecho, peliculón, ¿no? No sé si comentaste en el anterior programa Zona de Guerra al Parque. Sí. También me la pusieron en el colegio, en las mismas circunstancias. Y el hecho de atrincherarse en el parque, en el Central Park, pues Ujú. claro, luego nosotros jugando en el patio del colegio, jugamos a trincherarnos en el patio del colegio, como en la película que habíamos visto. Pues repartazo de Tour 182. Bien. Estamos haciendo aquí, nos estamos yendo, pero Yo te bueno. digo la de asesinato por decreto. Sí. Esa es la de. O sea, los Hong Kong Christopher Plummer. Exactamente. Que Christopher Plummer saldrá dentro de poco. Ah, Timothy Hutton, Robert Urich, Kim Cattrall, Robert Culp, A ver. Paul Sorvino y Peter Boyle. Sí. Y Timothy vamos Hutton es el protagonista. Tú. vamos a leer el argumento. A ver. Tras no recibir compensación por las lesiones sufridas durante el rescate de una niña fuera de servicio, el bombero neoyorquino Reddy Green se vuelve una especie de reivindicación. Anarquista terrorista. Sí. Furioso, su hermano Jimmy intenta que intervenga el alcalde Tyler, pero el político corrupto denuncia a Terry como un borracho. Decidido a obtener justicia, Jimmy inicia una campaña de grafitis con el eslogan vergonzoso burlándose del alcalde que pronto cautiva a la ciudad. No Y llegaba al estudio este guión y decía, vamos a hacerlo. No recordaba, estoy hablando fácil de que esa película lo vi hace 40 años. La película del 85. Pues efectivamente, hace 40 Sí, años, 40 años. tendría yo 9 años. Mm. Y te he descrito el argumento tal cual aparece en la ficha, simplemente de mi memoria de hace 40 años. Para Ajá. que veas lo que me impactó. El tagline publicitario es ¿quién dijo que no se puede luchar contra el ayuntamiento? Qué maravilla. Eso sí que es cine social. Se la pondremos a Barcala. Sí. Pues nada, David, Tour 182. Sí. Hay Pero que bueno, to- lo malo que esas son difíciles. Bueno, por, Bueno. por métodos legales son difíciles de Sí, encontrar, por pero- así decirlo. Pues Navidad Negra la recomendamos, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente. Pues Es una pasamos gran a recomendación, es pasamos una a gran la película. siguiente. La he recomendado yo en los cursos que estamos dando. Sí, no, Lo he pues dicho, es una película y además está en varias plataformas. Está en Filmin, en Prime Video. en Movistar. Mm. Entonces ya es una película navideña, diferente. Y Y A muy, mí- muy, muy recomendable. mira, Tanto para la gente que le gusta el terror como no, porque dices, las subtramas son fabulosas. y tampoco hay tantísimo terror, ¿eh? O sea, No, y encima no está muy marcado porque podía haber sido mucho más gore la película, podía haber Ujú. cargado mucho más las tintas en el aspecto de... es inquietante ese ático. Sí. Ahí con una ahí que todavía está con el plástico con el que la han El ahogado. gatito, ¿no? el pobre gatito, para arriba, gatito para abajo. Pero buena peli.
Navidades Negras es una película que me gusta mucho, por eso la he traído aquí. Y Testigo Silencioso me gusta más todavía. Antonio, no la conocías. No la conocía y ha sido una auténtica sorpresa. Está contando antes que viendo la película me ha llevado a sitios donde hacía tiempo que una película no me llevaba. Y es esta tensión, el no saber qué va a pasar. Mira que hemos visto películas que sabemos, nos podrán sorprender más o menos, pero siempre siguen una línea argumental y nos los vemos venir. Esta película no me la veía venir para nada y me ha tenido atrapado desde el principio hasta el final. Empieza de una manera y a mitad de la película se va liando y acaba totalmente alejada de lo que me había planteado en un principio, y ese tipo de experiencias me parecen súper satisfactorias y pues me recuerdan por qué me gusta el cine. Claro, pero es decir, que no la hayas visto. No la había visto, la he descubierto ahora Vale. y me ha encantado por eso, porque cuando lo puse el otro día en Blue Sky, cuando crees que lo has visto todo, llega una película del 78 a decirte, a cogerte de las solapas y a sacudirte y decir, tío, o sea, que no has visto nada. El comienzo y el final me parecen de matriculado, ¿no? Sí, Me sí. parecen algo extraordinario, fuera de lo común. Lo único que luego a mí me cuesta el personaje del ladrón, por así decirlo, que luego es un psicópata, que es un asesino. Ese me cuesta. Es una típica película que creo que los personajes, que quieren demasiado los personajes, tanto el guionista, que por cierto es Curtis Hanson, el gran Curtis Hanson, que eso Sí, se sí. nota, como el director. Y eso en un momento no tienes que querer tanto a los personajes. Yo creo que le da tanta importancia a todo el elenco, a todas las interpretaciones, que es lo malo. Yo me voy a centrar mucho más en el personaje de Leo Bloom y el otro lo hubiera matizado bastante de forma más civilina o más no centrarse tanto. Hay un momento dado que se convierte en todo un protagonista también, en todo un protagonista, el Christopher Plummer, el Sí. asesino. Incluso las protagonistas femeninas también le dan mucha importancia luego a un personaje que aparece y desaparece de forma turbulenta también, de forma con un asesinato bestial. Ahora, yo os digo, yo del principio y del final estoy muy, muy enganchado. Fíjate que el principio a mí no me llamó tanto la atención. Tenía cierta curiosidad por el juego un poco que va proponiendo, las pistas que decía antes, un poco pistas a dónde llegarán y tal, pero es que llega un momento que hace clic la película y se precipita todo y es como una montaña rusa que no sabes dónde va a acabar. Y el principio como que más tópico, ¿no? El tío ve, se da cuenta de que quiere atracar, el tema del golpe es como todo más rutinario. Es un poco lo que decía yo, que esa rutina aparentemente que ya te has visto venir 50 veces, luego se convierte en una cosa totalmente sorpresiva y a partir de la mitad hasta Claro. el final es donde a mí me atrapó realmente. Pues a mí yo no lo encuentro tan tópico al principio. Hombre, siempre hay algún empleado del banco que quiere robar, pero no lo veía venir, no. Y sobre todo por la forma que lo Claro. intenta hacer, no Sí. lo veía venir. Por eso me sorprendió. Y luego el aspecto del Estado, evidentemente, de utilizar los referentes de Navidades para hacer el golpe. Eso también Sí. es también lo Sí. interesante. Y ese banco metido. Claro, hay gente que dice, un banco metido en un centro comercial. Sí, en Alicante incluso antes había bancos metidos. Ahora yo creo que hay menos porque como están cerrando sucursales también, pero yo he visto bancos metidos en centros comerciales y que manejaban mucho dinero, efectivamente, por todo lo que se manejaba en el centro comercial. Correcto. Sí. ¿Haces una sinopsis, Luis? Sí, bueno, básicamente tenemos a Elliot Gould, que es un actor que a mí siempre me hace mucha gracia, que se llama Miles Cullen, porque es un aburrido contable de un pequeño banco en un centro comercial, como decía ahí, de Toronto, que descubre accidentalmente que su lugar de trabajo va a ser atracado a mano armada en breve, ¿no? Y en lugar de informar o a sus jefes o ponerse en contacto con la policía, pues Miles, que está un poco harto de esa vida rutinaria, pues decide como quedarse con parte del botín, ¿no? Aparte, tenemos ahí todo ese juego con la llave dentro de esto de la... O sea, es una película... Me encanta, o sea, la novela yo la leí, es muy buena. Y claro, tenemos al guionista Curtis Hanson, ¿no? Iba a decir que aparte de que A el partir tío... de ahí no hace falta contar más. Porque te iba a decir que aparte de que el tío efectivamente está harto de su trabajo, hay que decir que tiene un poco esa imagen, o él mismo es consciente de que su vida, o sea, de que su vida es una mierda y que es un perdedor. Las chicas no le hacen caso, parece que sí, parece que no. Es un pagafantas. Es un pagafantas total. Pagafantas total. Además, Leo Gould tiene cara de pagafantas. Y cuando una chica atractiva le pregunta cuáles son sus aficiones, pues coleccionar peces exóticos. Vale, muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en nuestra cita. Next. ¿No? Entonces, él mismo es como que llega un momento en que se cansa de esa vida y quiere cambiar
quiere otro tipo de aspiraciones y entonces es cuando planea efectivamente quedarse con parte de ese, o sea, utilizar el golpe que van a dar en su banco para él también quedarse con un pellizco y cambiar esa vida. Y te das cuenta de la mitad, lo que decía al principio, de la mitad de la película para el final, que ni era tan perdedor, ni era tan tonto, ni era tan loser como podía parecer en un principio. Bastante inteligente y ese juego del gato y el ratón con el ladrón que me parece una maravilla. Con el psicópata. Por cierto, otra película canadiense también, como has Sí, dicho. eso Casi si hubiéramos sido otro programa, el nexo unido hubiera sido películas canadienses. películas canadienses que no sabías que eran canadienses. Exactamente, ¿no? que parecen estadounidenses. Sí. Es muy interesante lo que comenta David porque el cine canadiense tuvo un momento de esplendor que tuvo que ver con medidas del propio gobierno, ¿no? Porque no Incentivos, había, ¿no? Incentivos. claro, había incentivos porque no había como una cultura canadiense como tal, estaba muy marcada por Estados Unidos. No había una cultura canadiense y menos aún un cine canadiense potente. Entonces metieron muchos incentivos fiscales. Entonces todo tipo de empresas extrañas invirtieron en hacer películas. Y lo bueno, para los que nos gusta el cine de género, es que Canadá apoyó como país cualquier película que se hiciera con rodaje en Canadá y técnicos canadienses. No le importaba que fuera cine social o que tratara temas canadienses, sino que fueran películas que fomentaran una industria. Y que protegieran esa industria también. Claro, y que crearan películas que pudieran ser exportadas al resto del mundo, ¿no? No solo un cine, que también lo hay, un cine canadiense muy canadiense. Yo soy súper fan del poco cine canadiense que he podido ver, igual que el australiano. Me parecen dos cines alucinantes. Por lo menos lo que ha llegado fuera de las fronteras, que al final es lo que conocemos, ¿no? Pero a mí yo creo que el cine canadiense es como lo mejor de dos mundos. Es decir, parece estadounidense en el look, pero luego, especialmente el francófono, son como películas más profundas que el cine estadounidense. Porque al final los canadienses, otra cosa no, pero son más profundos que los yankees, ¿no? Y creo que, bueno, la película, como dice Antonio, especialmente la primera vez que la ves, pero yo creo que sigue funcionando, es una película que te puedes volver a poner. Es una película que te atrapa con sus giros, con sus personajes, con las situaciones, porque creo que siempre parece que va a irse al tópico y siempre lo esquiva, ¿no? Con esa compañera de trabajo, luego la amante que se hace, que la primera vez que la ves, yo no sospeché de ella. Está toda la película, el último tercio de la película, estás viendo que parece que se sale con la suya, pero no. Pero sí, pero no. Y ese pero sí, pero no, hasta el final te mantiene súper interesado. Y a mí me gusta mucho la presentación como tal del personaje de Christopher Plummer cuando ya lo conoces como tal en la sauna aquella, ¿no? Ahí que se ve, utiliza como dices, como muy sórdido, como muy violento, como que no, en ningún momento la película esquiva las cosas más desagradables, ¿no? Por eso digo que en ese sentido se ve claramente que no es estadounidense. Que no es un cine que tenga que estar tan obligado a una moral o a cumplir unos cánones para tener una calificación concreta. Además, esta es una película, de hecho aquí en Alicante en concreto se estrenó en un cine, es una película muy de programa doble, ¿no? De meterte a ver la que quieres ver y luego esta que venga. Te la cuelan un poco de sesión golfa. Sí. Y en cambio es mejor que la primera. Sí. A ti te pasó, ¿no? Con la de tuviste veredicto final y una claro, Escobar, ¿no? Ya ves. Menudo programa doble, ¿eh? Todo es posible en Granada, ¿eh? Esta película en Alicante igual se estrenaría en Los Asturias, ¿no? Si me apuras. No, creo que se estrena en el cine Rialto, precisamente. Vaya. Lo puedo buscar. Claro. Comentarme algo más que lo busco. David, bueno, el director, es una lástima que este tipo de directores, como el anterior, aunque el anterior sí que tiene mejor filmografía, el de Navidades Negras, pero se refugiaron mucho luego en televisión. Y él fue un cabeza visible del Pájaro Espino, de aquella mítica serie de televisión de Richard Chamberlain sobre el cura que tenía un amor secreto. Me ha gustado, ahora que estás diciendo eso, sí que es cierto que la película, aparte de tener sus exteriores y tal, me gusta mucho porque tiene mucho primer plano.
Sí. O sea, ves mucho la cara de los dos Mm. protagonistas principales, tanto el personaje de Elliot Gould como Christopher Plummer, y las chicas también, sus Mm. caras, ver las Mm. expresiones que tienen, es como mucho primer Bueno, primer sale plano. el John Candy ¿no? John ¿Cómo es? Candy, Y sí, sí, también sí. sale en un pequeñito papel Y bueno, y muy importante porque es es- una boda, hay sí, una boda sí, por y luego medio. también me ha gustado Es verdad que aparte reencontrarme. está por ahí el personaje de John Candy. Sí, y el personaje que hace, bueno, la compañera de trabajo, que es Susana York, que ya la vimos hace un par de programas en la peli de la batalla de Inglaterra. Fíjate. ¿No os parece que son películas con las que viajas con los protagonistas? Que hoy es difícil encontrar. Hoy estás viendo mucho que es un guión, Sí, ¿no? sí, Como sí. muy artificial. Incluso en la de Puñales por la espalda, que me entretuvo, estoy viendo todo el rato Claro. que eso lo ha escrito un tío o una tía. ¿no? Y aquí, Pero bueno, yo creo que Aquí se va a dar más precisamente- en una película que Precisamente que el caso la de Puñales mejor por la espalda, película. yo entiendo que eso es parte de la gracia, o sea, que Sí. ya la hacen como muy metalingüística, pero Ajá. entiendo lo que quieres decir. sí, está claro. Sí. Daddy Duke, el director, tiene una película que os recomiendo que se llama Payday, Ujú. sobre un cantante o sea, Y itinerante que va. O sea, pues además es un retrato de un personaje masculino terrible, alcohólico, maltratador y tal. Y te cuenta un poco lo que es el mundo de los cantantes de country que van por ahí de pueblo en pueblo buscándose la vida para cantar, ¿no? Efectivamente se estrenó en el Rialto, ¿vale? Ujú. La película se Bueno. estrenó en Alicante, se estrenó en el año 80, ¿vale? En el año 80, en abril, ¿de acuerdo? Y os estoy buscando... Claro, fíjate, de 78 llegó casi 2 años. Bueno, depende de qué parte del 78, de qué mes del 60, pero claro, prácticamente 2 años después. Bueno, mencionar que tiene escenas de desnudos. ¿eh? También le hemos comentado la violencia bastante explícita, bastante cruda, y un par de desnudos que también, pues bueno, pues si a lo mejor en esta censura o estrenos post-franquista, pues se puede entender que tardará un poquito en distribuirse en España. Pero seguro que luego llegaría si se estrenó en el 80, que en Madrid a lo mejor llegará a finales del 79. Y lo interesante es que las personas la sorpresa que se llevarían en el cine Rialto contemplar esta maravilla. Estoy buscando con quién... Mira, programón. O sea, programón increíble. Testigo silencioso y por un puñado de dólares. Fíjate, que es la que iría a ver la gente. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Y te Programón llevas absoluto, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Y encima es corta porque la primera de la trilogía del dólar es la más corta, Sí, ¿no? sí. De duración. Sí, sí, sí. O sea que, mira, Claro. os puedo decir hasta los pases. Claro, Qué maravilla, qué maravilla. Pues Podías ese- ver a las ese- 5:30 un puñado de dólares y a las 7:10 testigos Fíjate. silenciosos. Y luego a las 9 puñado de dólares y a las 10:40 o sea, ponerte a verla a las 11 de la noche ahí en el cine. Te Esa cuentas era la sesión hasta golfa. cague, ¿eh? Sí, 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 completamente. Qué maravilla. Pues muy bien programa doble y una sorpresa, Testigo silencioso, también una peli que toca tangencialmente la Navidad, yo creo que está Sí. ambientada, pero es que empieza como una peli aparentemente navideña y se va oscureciendo por momentos y te llevas un viaje. Yo no me canso de recomendarla. Seguramente la volveré a ver porque mi novia no la vio conmigo, pero me oía gritar de las sorpresas y quiero compartir la experiencia con ella para ver si ella grita igual que grité yo. Yo puedo decir que a nuestra productora también le encantó la película cuando la vimos. Y la película se estrenó en España, o sea, me imagino que en Madrid, en febrero del 79. Lo que acabas de decir, David, justo. Y Bueno, llegó, entonces ya no llegó tan mal. más de un año después. Sí, los programas dobles era normal que En un tardaran. programa doble que no, o sea, por lo que he visto, se me puede escapar el dato, pero por lo que he visto, no se estrenó, era estreno. Sí. O sea, no se había estrenado antes en otra sala. Mm. Y tuvo, la fueron a ver en España 330.000 espectadores. Ah, pues está bien. Que No, en está aquel bien. momento era poca gente, No, pero muchas películas de hoy en día sí, le que más gustaría tener quisieran, ese dato, claro. ¿no? Ese dato de No de está nada taquilla, mal. ¿no? O sea que bien. O sea, Sí, correcto, es un dato de taquilla correcto de Ah, que podía haber sido. pone muy- estreno, Mm, porque en Puñado de Dólares no pone estreno. Se claro, estrenó sí. directamente en programa doble. Y nuestro querido Antonio- Habría que ver ya, sería un puntazo quién programaba el Rialto en aquella época, ¿eh? ¿Te imaginas que encontrarás? Porque yo creo que eso es un acierto del programador de la época, ¿eh? No, Sí, sí, está claro. porque no creo que fuera asociada al tema de la misma distribuidora, la misma exhibidora o algún tema de ese. Bueno, alguna grandísima películas de los estrenos dobles que podemos... Eso algún día Antonio haremos Pazo también. Antonio Pazo le gustó con reparos. Claro, bueno. Dice, una interesante novela que ha dado pie a un guión muy aprovechado,
ha sido el punto de partida de esta película, que no saca todo el partido que era deseado de la misma, aunque los resultados finales no son desechables. Vale. Pero ¿tú recuerdas bastante la novela o no? ¿Te lo La recuerdas? novela No lo recuerdas mucho. es bastante parecida a la película. Es decir, que le ha dado el protagonismo a los dos, Mm. a los dos, tanto al trabajador del banco como al Ujú. psicópata, al ladrón. Exacto. Entonces No yo le creo que, gustó nada a Dopazo la interpretación de Christopher Plummer. claro, es que Dice, es francamente mala. Pues yo no encuentro que sea mala. Yo lo que yo encuentro es que en cine tenían que haber optado por centrarse más en un personaje, lo que he dicho, dentro de darle la importancia al psicópata que la tiene. Y que Yo- esos giros sí que están bien sin necesidad de darle tanta importancia al personaje. Yo esta película valoro mucho, independientemente de la trama que es Mm. seria, adulta y tal. Yo creo que el hecho de que los actores sepan el juego en el que están metidos, sí, es como- sí. o sea, tienen los dos, más, diría que más Christopher Plummer, que son como muy juguetones. Ujú. Como que, incluso, no quiero decir que es una parodia, pero el personaje del ladrón barra psicópata con esos cambios de disfraz, ese comportamiento totalmente de villano de opereta, yo creo que le da un plus. Y a lo mejor mucha gente, siendo una película aparentemente seria, que tenga alguna concesión un poco como a la parodia o a la caricatura, pues a lo mejor pudo descolocar. Claro, es que él lo hace muy bien. El Elliot Sí, Gould lo sí, hace sí. muy bien. Entonces, a comparación del Claro. otro, que es más de opereta, dices, Sí, ostras, sí. es que es Pero- complicado. Son pero a dos mí es que- interpretaciones totalmente A mí es que distintas. cuando un actor abraza el mamarrachismo, me encanta. Entonces, sí, sí. tiene ese Además- punto mamarracho. No hay que acercarse, hay que abrazarlo. Efectivamente. El racismo, ¿no? Es el Dennis Hopper de Speed, ¿no? Un poco, parecía el Dennis Hopper de Speed alguna vez. Exacto, aparte, Dennis Hopper se especializó en ese tipo de papeles a partir de Terciopelo Azul. Sí. Aquí dice, ya que he encontrado la crítica de nuestro querido Dopazo, dice, su anterior film, Día de Pago, estrenado en España casi clandestinamente, era un loable análisis de la decadencia de un cantante. Y también le gustó un telefilm que vi hace poco, que era con Peter Falk, o sea, Colombo, y G. Clayburgh, que era, en apariencia es el típico telefilm lacrimógeno, porque son dos enfermos terminales, pero no saben que el otro está, ¿no? Pero está construida con una serie de flashbacks, que en la peli dije, coño, es un telefilm, está de Sí, puta madre. Claro. Ujú. Y utilizando bien el flashback, Sí, creo que sí, muchas, sí, muchas sí. veces no Y se ahí viene utilizan tu bien. reivindicación de los telefilms, que hay Claro. telefilms buenos. Yo reivindico los telefilms porque algunos son muy buenos, algunos son muy buenos. Bueno, pues otra película que recomendamos, Sí. Testigo Silencioso, y vamos con la que para mí es la más floja de las tres, con diferencia, y que he traído para hablar de un tema que me interesa, que son las películas que tienen muchas posibilidades, pero la falta de talento la hace que se desmoronen. Para mí, Navidades Infernales, que es la película de Navidad favorita de John Waters, Sí, ya ves, con eso lo decimos todo ya. creo que tiene muy buenas ideas, pero tiene poco sentido de la dirección y nulo sentido del montaje para mí, ¿no? O sea, no hay sentido de la No. elipsis. El ritmo también. Sí, Y el elipsis, el es decir, ritmo, el sí. montaje, yo creo que aquí es la clave el montaje y el, No hay y el elipsis, ritmo. ¿no? O sea, es como de... Pero ¿por qué me cuentas...? Oye, pues me sorprende porque yo venía un poco con la cabeza gacha porque se me hizo bola esta película. Pensaba que iba a ser el único que no la entendió. No. Pero vamos, veo que es un anime y que es cierto que de las que llevamos comentadas era más floja porque efectivamente empieza ya lánguida, empieza muy con un personaje también, repetimos, perdedor como el de la otra película, pero la película se recrea en este personaje, no acaba de arrancar hasta mitad de la película y a mí por lo menos a mitad me había perdido el interés. No me ha atrapado tanto como las otras. A mí era a ratos sí, a ratos no. Es una película que bascula. Yo creo que cuando le dan en la diana del montaje, bien montaje, del buen ritmo, pues parece que va a querer ritmo y luego se para, luego... El gran problema de esta película, por ejemplo, es la relación con el hermano. No funciona nada. Es que eso está muy mal explicado. Está Entonces, hecho a trompicones. claro, Sí. entonces ese es un gran hándicap de la película. Ya vas ahí diciendo, pero ¿por qué no has intentado? Y son buenos y los dos me parece que interpretan muy bien, tanto el hermano, que porque sí que es más conocido, Sí, creo, sí. que el protagonista. Pero Y la lo que película sí que parece me- que la ha editado un mono borracho. Directamente, ¿no? Y luego lo que sí que me flipa es la ambientación de la película. La casa de él,
Es una maravilla de ambientación. Ujú. Todo ordenado de cosas de Navidad, todo de Papá Noel, es una cosa. La iglesia, la Sí, fábrica. sí, la fábrica de juguetes. Él trabaja en una fábrica de juguetes, que los juguetes son lamentables, pero bueno, que ¿quién Se ve puede la comprar? cadena de producción Sí, y tal. la Sí, que- no, pero sí que es cierto que en esta película lo que es la Navidad está más presente Sí. que en todas, porque y es el propio, o sea, el propio motor de la Sí. película, la Y las Navidad. fiestas de Navidad de empresa que te Exactamente, salen aquí sí, sí, también sí. en esta Que película. todos se quieren escaquear, pero y él quiere, porque quiere reivindicar ese espíritu navideño. De hecho, es un poco lo que el tío está Cata Crocker, Sí. porque está traumatizado Que la- de niño y entonces le Es fastidia. inquietante el momento en Es que el inquietante. niño ve al Claro. supuesto Papá Noel, Sí, que es sí. su padre, enrollándose con su madre. Claro. Eso Eso- te traumatiza a Yo cualquiera. pensaba que era una escena onírica y no, claro, o sea, la No se película- sabe, no lo deja claro, ¿eh? No, o sea, yo creo que lo deja claro desde el punto de vista de que lo que tú estás viendo es la interpretación fantástica Ya. que tiene un niño de ver porque tú ves a cómo cae por la chimenea y cómo desaparece. Eso es lo que Ya. vería un niño. No estás Ya. viendo la trampa ni cartón. Que está muy mal montada, está muy pero mal luego, editado. efectivamente, sale liándose con la mujer. Entonces, ese contraste de la magia con la sordidez del mundo real es lo que a él le hace, o sea, le rompe Yo creo que el completamente. director sí que sabe, o sea, no quiere dejar las cosas ambiguas, pero Ya, está tan pero- mal montada, Es torpe, tan mal directamente. contada que tú no sabes nunca. Además dices, hay momentos que dices, o sea, todo el momento que intenta bajar por la chimenea. Sí. Pero ¿esto Yo- qué mierda que es? hubiera sido un buen final, que se Claro. hubiera quedado atascado realmente. De hecho, a mí me hizo gracia, digo, esta es la historia del origen del padre de Phoebe Cates en Gremlins, que se queda atascado, era el que se queda atascado. Pero es que aparte luego, hay momentos muy chulos, tío. Sí. O sea, por ejemplo, el ataque a la salida de la iglesia. Buenísimo. Sí, 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 mi chulísimo, escena tío. favorita. Pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay Sí. varios más, o sea, hay un momento muy entrañable, o sea, que es una idea cojonuda de robarle los regalos a los niños ricos Claro. para llevárselos del hospital. Y esa Claro. escena, o sea, Esa escena está lo del también muy hospital bonita. ahí agradeciéndoselo, que Mm. dices, joder, ¿por qué haces esto tan bien? Y la siguiente escena la haces tan mal. Sí, sí. ¿Y por qué hay tantas escenas de transición innecesarias de él conduciendo con el coche? Sí. Al final también me gusta, ¿eh? Eso de que el coche salga volando Sí. como el esto, ¿no? El coche. El trineo, El claro. trineo de esto Pero muy de mal realizado. terrenos. Muy bien pensado, pero muy mal realizado también. muy Es que bien. la No solo película- ya montado en ese final, está mal realizado. Entonces me alegro porque el objetivo que quería era un poco comentar en general un poco el prototipo Seth Wood. Yo creo que el tipo que hace esta película tiene como mucha pasión por lo Sí, que está eso sí que es contando, por el cine, pero talento nulo, ¿no? O muy poco, ¿no? Entonces Sí, sí. ese equilibrio, ¿no? Luego hay gente Claro. muy talentosa que no tiene ninguna pasión. Sí. Aquí no he mirado quién era así. Es el mismo director también guionista, ¿no? Me he fijado si el Creo que mismo sí, guion- ¿eh? Me suena mismo que sí. guion- sí. Porque Sí, además sí, que es la Lewis revisé Jackson. ayer por la tarde Sí que es el mismo, sí. y este hombre ha hecho algo más. ¿o Y qué? esta sí que es estadounidense. Esta, en cambio, sí que es estadounidense. Por Y eso lo que está peor, también por muy eso bien, peor. lo que está muy bien también es el cartel. El cartel es muy con una mano, con un hacha con sangre en la mano dentro del saco de Papá Noel. Eso también es muy, Ahí, muy o sea, impactante. a mí, por ejemplo, hay dos momentos así como que son como espejo, que es cuando se está afeitando, Sí. que parece Papá Noel, y luego cuando se pone la barba de verdad, empieza a tirarse de ella, dice como diciendo, soy Papá Noel ya. Porque se Yo pone pegamento extra de ese. creo que el tipo, el actor, o sea, muestra muy bien la psicopatía. O sea, no estás viendo al típico loco de película, sino que dices, No, eso sí. Aquí yo creo que el director del Joker ha visto esta película seguro. ahí te iba a decir, o sea, Sí. se ha hablado mucho de que es como un antecedente del Joker, porque es un tipo ahí marginado, Mm. totalmente con una Sociopatía, ¿no? sociopatía y un alejamiento de la realidad Antisocial, sin habilidades sociales, total. Mm. que conecta muchísimo con Joker. Además, el típico de película que disfrutaría, porque el recordar que el cineasta del Joker también ha hecho mucha comedia. Ujú. Yo creo que disfrutaría. Este se la pondría con sus amigos, con sus amigos jóvenes ahí viendo esta película, seguro. ¿eh? Yo me lo veo claramente, tanto viéndolo en cine, también en algún programa doble, como luego repitiendo en casa y disfrutando y riéndose de, oh, mira, esto que mal hecho está, oh, esto que bien hecho está, Ujú. analizando la película con todos sus colegas. Pues estoy viendo aquí en Letterboxd, tiene un softcore erótico del año 70, una peli que es un true crime noir, que ni siquiera pone el año, o sea, muy loco, y luego tiene una que se llama The Transformation, a Sandwich of... Madre un, mía. un sándwich de pesadillas.
Es decir, que es un nuevo Ed Ah. Wood, es el Wood de los 70. Fue Sí, el sí, Ed pero Wood de los solo hizo 70. 4. Una odisea cinematográfica sexual de una joven que explora sus fantasías más íntimas en un mar de ombligos, muslos y nalgas. Vaya tela. Hay que verlo, ¿no? Directamente. Siguiente programa doble, apuntada. Además, me encanta el tagline. Empieza donde Truffaut terminó la noche americana. Madre Qué mía, ¿en maravilla, qué serio? maravilla. Hay que echarle huevos, Sí. ¿eh? Hombre, desde luego, buena campaña publicitaria sí que tiene, porque como te he dicho, el cartel me parece muy bueno, ¿eh? El cartel de la película, por lo menos el que aparece aquí en Film Affinity. Y es una película que tiene fans, muchos fans, que reconocen que es mala, pero les gustan esas partes que tiene así como... Porque sí que es cierto que no es el típico slasher para nada. No. No es el típico slasher de body count, ¿no? De voy matando gente, no va por ahí la película. Además, Son las peripecias de este tío que está desequilibrado, las peripecias de la noche de Navidad, cómo intenta pues llevar a cabo su plan y un poco los imprevistos a los que se tiene que enfrentar. Hombre, y la parte de... Es que ahora estoy recordando la parte del chiquillo ese que encima él va apuntando los chiquillos que se portan bien, los chiquillos que se portan mal en la libreta. Y luego la parte del chiquillo ese que se porta mal, que se esconde detrás del seto, dice, madre mía, ¿qué esto es? Eso ahora no se podría hacer por protección de datos. ¿eh? Los Bueno, niños ahí... Y aparte, en ese momento, la escena concluye con una bofetada de la madre. Sí, del sí, niño. al Soto, Déjate ya, estás jodiendo la tarde, coño. Y hay un momento como muy tenso también, que es cuando va a la fiesta esa donde le dice a los niños que se porten bien y demás. Y luego... como que reconduce y hace bromas. Sí, sí. Claro. Y luego hace la risa del ho, 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 esa y ya otra vez se los camela. Lo que habla enseguida. muy bien de cómo puedes salir de un aprieto así usando un poco los prototipos de la idea de las fiestas, ¿no? Sí. No, esto es broma. ¿no? Claro. Es que hay cosas tan buenas como eso, como cosas tan malas como lo que hemos comentado. Sí, por eso es una película Sí. que quería traer por ese sentido, para ver cómo una película puede tener cosas tan buenas y tan malas en la misma cinta y al mismo tiempo ver que hay mucha pasión, pero... Yo no la suspendería, yo le pondría eso, un 5. Yo le he El puesto un 5. 5, Yo también. Yo me quedo un poco con lo que has dicho al principio, que tiene muchas, o sea, muy buenas ideas y están ejecutadas un poco regular. Es cierto que hay escenas que funcionan de ritmo, de tensión y tal, y están bien construidas, pero hasta llegar a esos momentos, pues te cuesta. Y además tiene nula sentido del ritmo la película. Y del ridículo. Además, lo único que también 100 minutos me parece mucho. Yo pensaba que duraba menos. Esta ¿no? película 100 minutos, estaría mejor si con durara 90. 75. Sí, 80, 90. 80, sí. Yo decir que aprovechando ahora que has mencionado, David, lo de la duración, decir que yo vi seguidas Navidades Negras y Navidades Infernales. Claro, es que cada vez Una primero la buena y segunda esta. Hubiera sido mejor al revés. Igual al revés, claro, igual por eso se me hizo un poco de bola la segunda, porque el nivel estaba alto con Navidades Negras y esta me costó un poquito más. Usted dijiste, Luis, seguro que me ha puesto aquí unos peliculones. Y dijiste, pues si Navidades Negras mola tanto, Navidades Infernales también va a molar. Pero aún así, independientemente de que más o menos las expectativas que tuviera, por los títulos y por las fechas, yo tenía claro que iba a ser como la típica sesión doble de videoclub que hacíamos en los 80. O sea, dos películas barateras de videoclub que no has oído, que son del fondo del 2x500, ¿no? 3x500, como hacíamos en el videoclub. Yo soy muy fan de ese tipo de cine, como bien sabes. La gente se cree porque hay gente que como hago comentario de cine, siempre me dicen, sí, el cine iraní, ¿a ti te gusta el cine iraní? He visto 2 películas iraníes en mi vida. O sea, hay una idea totalmente deformada del cine que me gusta a mí. O sea, porque no te guste Marvel no quiere decir que te guste solo lo iraní. Hay un gran, ¿no? Hay una gran gama de películas en medio. Vamos al programa doble, que vamos muy bien de tiempo, Antonio. Vamos bien. Como ves, estoy midiendo para que haya un poquito de tiempo para cada película. Y tenemos un programa doble que habría que hacerlo ahora porque son 2 películas separadas por 40 años. Una del 83 y otra de 2023. Y para mí, una película que suelo ver casi todas las navidades. Este año no la he visto porque la tenía fresca y la quiero ver en fechas más navideñas. Para mí una de las comedias más a las que tengo más cariño, que es Entre pillos and Claus, Trading Places. Claro. Otra vez con un comienzo. El comienzo es de 10, ¿eh? Lo que pasa es que el fin, bueno, no me quiero ya meter en el final, pero si quieres vamos con el comienzo. Parece una fábula de Capra. En Sí, total. Tiene sí, iba a decir fábula, cuento, es un cuento de Navidad, literalmente. Con la banda sonora del Elmer Bernstein también acompaña muy bien. Y efectivamente tiene una estética que pretende ser el típico estreno navideño
de un poco para pues, comercial, para llenar las salas, pero tiene también un halo de cine clásico, vieja escuela, Mm. que le da un Y empaque rodado bastante aquí llamativo. las localizaciones rodadas Sí, como se sí, sí. rodaba en el cine clásico, utilizando bueno, el cine clásico cuando salía a la calle, por así decirlo. Sí, sí. Eso es maravilloso, la forma que está rodada. Y el gag, siempre lo recordaré. Yo cuando vi el gag en la primera presentación del personaje de Eddie Murphy, madre mía, eso es memorable. Eso es algo antológico, lo de milagro, milagro. Sí, sí. Eso lo tenía en la retina guardado. Yo creo que no la vi en cine esta porque yo era muy, muy pequeño, No, muy yo en cine pequeño. no la he visto nunca Claro, tampoco. y entonces, pero recordaba ese momento, pero vamos, con los dos policías ahí flipando. Yo la descubrí en un pase del primer Telecinco. No, Pero sí, primera sí. época de Telecinco. Esta era muy típica de Telecinco, Porque efectivamente. Telecinco Sí. creo que tenía el catálogo Paramount. Y yo la descubrí además unas navidades. Además, no sé si fue. No, me acuerdo que vi un programa doble. O sea, unas navidades que me puse malo. Que vi un programa doble que fue Gente Corriente y Febrero el sábado noche en Telecinco. Madre mía, Y otro que fue Entre Pies en el juego y no recuerdo cuál fue la la otra. otra. Pero Eso te vendrá un flash algún día y recordarás. Bueno, seguramente, esa- o buscando en la hemeroteca. Claro. Tiene muchos momentos divertidísimos. A mí me gusta especialmente el momento en el que Dan Aykroyd se mete vestido de Papá Noel en este catering y se mete El salmón. el salmón entero y le va pegando bocados al mismo tiempo que se come la barba Y luego mugrienta. termina con ese mismo gag en el autobús. Ah. Magnífico. Con una señora ahí dentro del autobús. A ver, toda la caída en desgracia del personaje de Dan Aykroyd es buenísima. Como al principio es un pijo estirado con su criado, totalmente, pues bueno, pues está como en una clase social, rollo elitista, Ajá. y como al perder su privilegio le hace caer la bebida, pues eso, la violencia, que compra un arma y como, pues literalmente el título yo creo que es bastante descriptivo, el título original, Trading Places, cambiando las posiciones o cambiando los sitios, porque realmente es un poco el juego que tienen los dos ejecutivos, Randolph y Mortimer. Los dos señores mayores Sí. ricos y aburridos que hacen una apuesta. Demostrar que una persona que viene de la calle puede encajar en la alta sociedad y demostrar que si le arrebatas esa clase social alta a una persona, pues no le cuesta nada ser una un poco de la gentuza. Sí. Y el personaje de Dan Aykroyd lo representa muy bien. Esa decadencia. El juicio que hacen dentro de ese club tan selecto, eso también es Pero sobre todo, memorable. claro, es que claro, nos metemos ya si queréis en algunas escenas y una de las cosas que toca también es el retrato social, la crítica a la clase alta, como esa clase alta, esos pijos tan colegas, en cuanto te ven mal vestido, como que miran para otro lado, reniegan de ti, porque claro, o sea, les estás ensuciando su lugar exclusivo y les incomoda tu sola presencia. Y al final, pues el clasismo y el elitismo de las clases altas, la película lo retrata muy bien. Por O sea, eso- los peores personajes son los ricos y los pijos. Claro, Totalmente. esto es un precedente de lo que ahora se habla tanto del subgénero Eat the Rich, Sí. ¿no? Películas que critican y ridiculizan a los ricos, pero que tiene la diferencia es que hoy en día se hacen películas menos comerciales. Esta es una película plenamente comercial, Sí. pero que aúna de nuevo entretenimiento y comentario social, como ocurría con Navidades Negras, ¿no? Porque para mí lo más fuerte de la historia, que al final, como comentaba Antonio, es esa dicotomía entre qué hace a una persona, si el origen, la cuna o la formación, ¿no? Se viene de sangre o viene de circunstancias, ¿no? Pero a mí lo que siempre sobre todo cuando la vi más joven, lo que más te indigna o lo que más te mueve por dentro es el hecho de que la apuesta por la que le destrozan la vida a Dan Aykroyd, en cierto modo se merece que le destrocen la vida, pues es un capullo, pero aún así empatizas, es $1. Sí. O sea, cuando son millonarios, pero no lo hacen por el dinero, lo hacen por la pura diversión de jugar a dioses, de Con la vida de la gente. podemos jugar, y al final es una metáfora perfecta de cómo juegan con nuestras vidas, ¿no? Bueno, yo vuelvo a hacer hincapié otra vez en esa dos ciudades, Filadelfia, que sale toda la parte primera, y luego Nueva York, el final de Nueva York en las Torres Gemelas, que sale un plano contrapicado de la Torre tremendo, de las Torres Gemelas, pero la película empieza a recordar con la gente que trabaja a diario haciendo el pan de buena mañana, preparando la carne, preparando el pescado, porque ellos precisamente, los ricachones, juegan luego con las materias primas, con el hecho de se hacen ricos con el naranja tema congelada. y luego el tema de la naranja. Y por eso, situada la película en su contexto de
de lo que son las localizaciones, lo que dices, una superproducción comercial, pero utilizando las localizaciones de forma extraordinaria. Ahora, si quieres, ya nos metemos en el final. Yo lo de los gorilas no. No puedes, ¿no? Los gorilas no puedo. Tiene Lo siento. varias concesiones, lo iba a decir luego. Es una película de John Landis y se nota que es de John Landis. Tiene cierta sensibilidad en algunos chistes ya. bastante agudos, con cierta inteligencia, pero hay una Esta es concesión. la que hace justo después de un hombre lobo americano. Sí, Claro. choca mucho el contraste, pero engancha un poco con esta comedia un poco, no quiero decir sexual, porque tampoco hay tanto sexo, aunque sí que salen tetas en la película. Pero esa eso son concesión. concesiones de la época también. ¿no? Efectivamente, Claro. lo iba a decir. Claro. Pero claro, hay escenas que yo creo que se pasan de frenada con el humor grueso, el humor escatológico, o incluso humor sexo entre especies, que como que chirrían un poco, que sobran, porque no es que le quite potencia al mensaje, pero digamos que... No, pero sí que le quita potencia al mensaje. Sí. La parte final no tiene por qué. Encima, el tren es un elemento para haber hecho. Fíjate que empieza, como tú dices, esto como un cuento y tal, y luego la parte final es muy de Hitchcock. Sí, meter sí. toda la trama final de intentar. Hay un juego con los maletines. Sí. Chico, no metas lo de. ¿Por qué tienes que meterlo del gore? Bueno, porque Son decisiones porque al final- erróneas. Porque al final lo acabas de decir, o sea, es una película hija de su época y en esa época pues se jugaba un poco pues a la comedia de enredo, a la comedia un poco pues Sí. y lo del gorila pues bueno, sí que es una pasada de frenada, pero es que yo iba a decir que hay varias escenas que son ahora con la sensibilidad actual bastante problemáticas, pues la película es bastante racista, Ajá. Sí. bastante machista Sí. y perpetúa unos clichés xenófobos, apropiación cultural que, bueno, a mí, pues vistos con los ojos de ahora, pues pueden Bueno, escandalizar. pero a mí el personaje de Jamie Lee Curtis no me parece que está tratado de Eso, forma es decir, machista, que ¿no? no hemos nombrado Claro, a está Jamie Lee fabulosa, Curtis, que sí. hace una interpretación. Es la mejor de interpretación. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Dana Aykroyd Se come la película cuando y Eddie sale ella. Murphy y los, Sí, están muy bien, los están muy actores bien veteranos también. están muy bien, pero Jamie Lee Curtis es que es como una explosión que aparece por ahí y es un terremoto en la Incluso película. la novia de él está también muy Sí, bien. la Penélope. Sí, Sí, sí. Que hace estupendamente de pija insoportable. Sí. Pero Jamie Lee Curtis está. Está muy bien, está muy bien. La película, yo creo, funcionan todos, lo acabas de decir, Luis, funcionan todos. Ralph Bellamy y Donna Meche, creo que Sí. son los... Sí, que luego hizo esta de los abuelos, ¿no? Es el mismo que hizo la de Cocoon, ¿no? Sí, la efectivamente. de Y mismo. Donna Meche también hace una película bastante interesante de David Mamet, que es Las cosas cambian. No, pues mira, esa la apunto. Sí, Y, dirección bueno, y guión de David Mamet. las Sí, dos, ¿no? aparte, o sea, el título Mm, es muy bueno porque es una cosa en la que no pensamos mucho, mm, pero que es una base de la vida, que es que las cosas cambian. no. O sea, pueden Bien. cambiar las cosas en una relación de pareja, No me la apunto. de amigos, Pero- del mundo, ¿no? Mm. Ujú. Pero lo que como tienes que mirar, Antonio, alguna vez es por qué pasa con Cocoon, que no sale mucho en plataforma. Es una película que sale más Cocoon 2. Que ¿Es Universal? No, creo que es algo entre Buenavista, Universal, claro, pero hay puede un legal, se conoce que Buenavista, alguien no lo Disney, tiene. sí. Claro, que no lo tiene. Me parece que está ahora creo en que- filming, ¿no? No, Cocoon no, yo creo que no. Porque es que filming no, puede ser. Porque es que- Míralo, pero yo creo que no. Bueno, te hemos cortado, ibas a decir algo. No, iba a comentar que yo creo que el peso de la película se lo reparten estupendamente entre estos actores veteranos, entre unos actores nueva generación de cómicos que venían de televisión, estaban en Saturday Night Live, y una primeriza de Jamie Lee Curtis, donde aquí ya apuntaba una constante que a mí me parece, aparte de un poco de haber sido una Scream Queen, que el papel de Scream Queen no se lo quiero quitar, pero a mí me gusta muchísimo este tono de cómica que tiene Jamie Lee Curtis. Estoy acordándome, por ejemplo, en películas posteriores, que está estupenda Un pez también llamado Wanda, por en ejemplo. Un pez llamado Wanda, por supuesto, en Mentiras Arriesgadas, que es la sufrida mujer de Schwarzenegger, que es una típica mujer que su marido no le hace caso y tal, quiere aventuras en su vida, pero es que incluso en la película, en la escena famosa de Striptease, tiene una vis cómica que aquí ya empieza un poco a trabajar esa vis cómica y a mí me parece que efectivamente están todos genial. Están muy De bien hecho, todos. su papel aquí tiene cierta conexión con el de Un pez llamado Wanda. Sí. Ujú. Mm. La película, aparte, creo que se pasa en un santiamén. La Sí, eso disfrutas sí, es muy muchísimo. entretenida. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que los gorilas son innecesarios. Es que hubiera rozado la obra maestra, ¿eh? Y Si le tú quita- quitas le si tú quitas lo de los gorilas, hubiera rozado la obra maestra. Que no se den cuenta ellos mismos cuando
tú lo puedes rodar y decir, venga, vamos a hacer una concesión tal, pero luego cuando ves la película dices, ostras, no podemos utilizar, que hubieras tenido que rodar alguna secuencia, escena extra para a ver cómo encaja lo del otro personaje que queda precisamente con el tema de los gorilas, pero... Paul Gleason, ¿eh? No, pero a lo mejor yo creo que o fue imposición de los productores o en ese momento dijeron, igual nos ha quedado una película cómica pero demasiado seria, vamos a meterle a los gorilas para que la gente se... Posiblemente, tú ten en cuenta que posiblemente cuando se estrenó, yo me imagino a parte del público diciendo, ¡qué guay los gorilas! Que me lo imagino, ¿eh? Porque claro... No sé, del 83 ya, es que el 83... Es que el 83... Si hubiera sido me lo hubiera creído más si como dices, Ya el final de los veníamos, 70. es un poco lo que digo yo, o sea, estaban de moda las comedias gamberras, no de adolescentes, o sea, ya, tanto pero- adolescentes, están los de adolescentes, pero tiene esa concesión al humor grueso, al humor sexual. De hecho, te iba a decir también al Es principio... la época de Porky's. la la época época- de Sí, Porky's, sí. efectivamente. Porky's pero tiene que ser de ese año. ¿no? Es que la primera parte de la película, cuando Eddie Murphy accede a este mundo de rico y lo primero que hace es montar una fiesta y llama a toda su pandilla de negros, de gente negra, y al final las negras acaban enseñando las tetas, y entonces conecta un poco con este cine de Black Exploitation de los 70, y al final, o sea, le acabas viendo las tetas a las chicas negras, a Jamie Lee Curtis a mitad de la película, entonces tiene pues esa concesión al erotismo un poco, o al sexualmente explícito que está de moda en la época. Ujú. A lo mejor Sí. no te digo que sea cine de porros de Richard Pryor, Pero me da Pero- porque yo pero- no recordaba, me da mucha rabia lo de los gorilas, porque podía haber sido lo que yo he dicho, una obra maestra casi sí, absoluta de. pero lo que te quiero me- decir, me David, indigna eso. lo que te quiero decir es que no David cuando solo... está viendo una obra maestra Claro. y le meten ahí Claro. Pero una lo que- morcilla que le Lo que rompe la quiero decir, película. David, es que lo que quiero decirte es que no es solo esa escena de los gorilas. La película tiene aquí y allá 3-4 pinceladas Sí, pero está que bien. son como... Pero no está tan fuerte, lo entiendo. Si hay Sí. algunas cosas que dices, hombre, el personaje de Eddie Murphy no está muy bien perfilado, cambia relativamente rápido. Sí, sí. Pero eso son concesiones de cine comercial, Claro. es decir, y de cuento. Sí, El sí. cuento puede cambiarte un personaje del día a la noche simplemente por. Y luego también que el guión está hecho para que el actor se luzca. Entonces tiene Exactamente. escenas para... En exactamente. la escena cuando llega disfrazado, haciendo de... Es que, ojo, y él Sí, mira sí. 2 veces a cámara, ¿eh? Sí, y Murphy sí. me fijé 2 o 3 veces, dices, ostras, está mirando a cámara. Está rompiendo aquí la cuarta pared Vale, ahí. vale. Ujú. Ya no sabes si es que es consciente o inconsciente o que venía de trabajar en televisión en Saturday Night Claro. Live, que es otro tipo de ritmo, otro Claro. tipo de pues es humor de slapstick, de Mm. Sí, comedia entiendo que física. incluso dices, bueno, como es un cuento, venga, voy a meter lo de los gorilas porque como es un tono de cuento, pues digo, pues esto también en tono de cuento. Pero es que no encaja porque como está también hecho lo del, insisto otra vez, lo de las localizaciones, Sí. Ujú. que es que a pesar que es tono de cuento, tiene ese toque de realidad, de rompe, autenticidad. claro, sí, sí. Y a pesar de las chorradas que luego meta también, que algún Es chiste. es un cuento costumbrista, entonces tiene Exactamente. mucho de realidad. Entonces, claro, entonces Muy me desencaja total. Lo de- Pero sí que es cierto que pertenece a esa época que comenta Antonio, donde hay digamos, ese punto de chascarrillo sexual, pero también es una época muy chula, porque estás viendo que todavía se mantiene un poco el espíritu de los 70, porque algunas de estas películas se escribieron a finales de los 70, pero están reflejando el Estados Unidos de los 80, el de los yuppies, el de las empresas. Y El son de los muy- ricos que quieren ser y más esa- ricos. No me esa- acordaba de la escena de Wall Street, la Sí. escena de la bolsa, es Sí. acojonante. Mm. Es una escena de 20 minutos que Sí. te han metido ahí la bolsa, subida y bajada y tal, vende, Mm. vende, compra, compra. Mm. Que, Y muy bien que no es que- realizado. No es que rompa el ritmo, porque la propia escena tiene mucho ritmo, pero yo no me acordaba que era tan larga dentro de la propia trama, que es una comedia de enredo Mm. puro, Mm. y te meten ahí la escena de la bolsa y aún así consiguen mantener la tensión. Y Es interés. que dura casi 2 horas la Sí. película, ¿eh? Entonces, Ujú. en ese aspecto. Y Es no se una hace hora, nada. 1 hora 47 era, puede ser. Bueno, 117 marca Una hora aquí. 47. Sí. sí. Es que está muy bien hecha, ¿eh? Ujú. No, es una película más para ver en Navidad, pasar una buena tarde riéndote y obviando un poco las cosas que comenta Antonio, que son verdad, pero que son hijas de su tiempo, ¿no? Bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber la opinión de Antonio de la última película, la de Los que se quedan, de Alexander Payne, estrenada hace 2 Navidades, que muchos las elegimos como de las mejores películas de su año. No es el tipo de cine que suele ver Antonio, creo. Ahora, no, bueno, ahora comento. No es efectivamente el tipo de cine, pero se acerca un poco al cine de Wes Anderson, Ujú. del que soy fan, y también tiene un punto de algunos, no, iba a decir algunos hombres buenos, no, del Club de los Poetas Muertos, Ujú. que tiene un poco ese cine de profesores, de relación entre tutor-alumno,
y con el tema de la Navidad de fondo, superación personal, traumas que están ahí. Me gustó. La vi anoche. Ujú. Me la dejé para ver la última, como un poco como colofón. La vi con mi suegra también. Forma tu parte- suegra? Sí, con mi suegra, que ha venido de viaje unos días. Pero no con tu chica. No, claro, con mi chica y Ah, con, vale, con vale, su vale, madre. vale. Sí, sí, la vimos. Porque la típica pobre estaba trabajando. o algo, a lo mejor. película familiar de viernes por la noche, de Ujú. cenar y ver la peli y tal. La vimos en familia y muy bien. La verdad es que me sorprendió. Entonces la viste doblada, claro, por tu La suegra, vi, ¿no? la vi doblada. Sí, Mm. tuve que un poco transigir en Ya. ese aspecto. La vi ¿Y qué tal el doblada. doblaje? Yo como no la he visto A ninguna, ver, 2 veces he visto con doblaje. yo he visto a Paul Giamatti doblado por la misma voz siempre y es un doblaje chulo. Es un doblaje que le Y de pega los y lo chavales tengo ya jóvenes también. Muchas veces, algunas veces menos. chirría, claro. Sí, claro. Los actores jóvenes es cierto que no son voces que tienen muchas tablas muy potentes y ahí yo estoy seguro que he perdido un poco la interpretación. Pero el tono de la película, algo melancólico, el ritmo que tiene la película y tal, y ya digo, esta conexión que yo un poco le apliqué, ya me diréis si estás de acuerdo o no, con el cine de Wes Anderson, de personajes totalmente humanos, Ujú. de un retrato nada edulcorado, nada artificial de las situaciones como son las Navidades en un colegio mayor, Ujú. con las familias de los niños ricos, quién se va, quién se queda. Y luego, sobre todo, pues el personaje del Paul Giamatti, este profesor un poco amargado que intenta inculcar algo pues, de cultura clásica o de pasión por estudiar la historia en sus alumnos que totalmente pasan de él. Me pareció un cuento de Navidad chulo. No es la película que yo habría elegido para ver en Navidad, Ujú. pero puedo entender que es una buena película de Navidad. Ujú. Y entiendo pues los premios que tuvo en su momento. Claro. Es lo que has dicho tú, es una película que vives con ellos. Es pura Sí, autenticidad de que vas viviendo con los personajes. Llega un punto que, como te caen tan mal algunos personajes al principio, dices, yo quiero que esta película no me guste, porque son tan antipáticos, pero esa es la magia del cine. Que No, pero hace... quieres que no se salgan con la suya. Quieres Oh, que la eso, película exactamente. les ajusticie. Exactamente, pero al final dicen, no, pero si es que está tan bien hecho, es la magia. Ahí es la chispa que yo creo que por mucho Alexander Payne, que es un excelente cineasta, uno de los mejores cineastas del siglo XXI, de finales del siglo XX, yo creo que consigue esa magia que está al alcance de muy pocos. Es el conseguir eso, nuevamente la autenticidad, la realidad en esos personajes. Y yo creo que es un clásico del primer cuarto del siglo XXI, se ha convertido en una obra maestra de este siglo, del primer cuarto del siglo XXI, sin lugar a dudas, porque es magnífica. Las interpretaciones, las localizaciones que tanto te gustan también aquí otra vez, nuevamente referencias. Hay que decirlo a las localizaciones, que es que la película respira autenticidad en todos los lados. Para mí es un milagro de película. Yo no esperaba ya ver una película que me gustara tanto cuando la vi en su momento. Creo que aúna muy bien un espíritu setentero, porque luego incluso hace una película de Hal Hasby, el director pues, de Harold y Maude, por ejemplo, pero al mismo tiempo tiene un espíritu muy, muy contemporáneo también. Como comentaba David, estuve un poco leyendo sobre las localizaciones y el trabajo de localización fue alucinante, porque el campus universitario realmente son 5 campus diferentes para encontrar lugares concretos. Cuando van al cine, la fachada del cine es uno y el interior es otro. Porque la fachada se conserva, pero lo que hay dentro no es un cine, es otra cosa. ¿No? ¿Era que estaban viendo Casablanca o no? ¿Casablanca No. No, están viendo Pequeño Gran Hombre. Es verdad, la de Dustin Hoffman, es verdad. No sé por qué se me metió de Casablanca. En otra Es película que reciente. esta no la he revisado, porque la he visto ya varias veces, pero no me acordaba de ese detalle. Creo que estoy de acuerdo en parte con lo que comenta Antonio de Wes Anderson, pero lo limitaría al primer Wes Anderson. Sí. Al de Academia Rushmore. Academia Rushmore, Tenenbaums y tal. Sí. O sea, el bueno. Sí, justo, el bueno. Sí. Porque ahora me parece un director espantoso. Muy exagerado. Y casi una caricatura de sí mismo. Haciendo siempre la misma película para sus fans, cada vez con más huecas. La última me pareció huequísima. No lo he visto. Las últimas, como lo decís que son tan malas, no me atreví. Me pareció una tontería absoluta. Que me perdonen los que les guste Wes Anderson, que yo era mega fan de Wes Anderson. O sea, para mí el estreno de la nueva de Wes Anderson era algo religioso. A mí la India me gusta mucho. La de el viaje a Darjeeling. A mí esa me encanta. Sí. Y la de los chavalines también, la que se enamoran los dos chavalines. Moonrise Kingdom. Esa también. Moonrise Kingdom a mí me parece como una continuación espiritual de Academia Rushmore. Va un poco con los alumnos del colegio, las expectativas de la vida y un poco retrata un poco la vida universitaria, la vida de colegio mayor. Y esta película de
de los que se quedan tiene mucho de eso. Mm. De esa vida universitaria y de las relaciones que tienen los chavales. Y bueno, es que un poco pone tanto el foco en el personaje del profesor como en los propios alumnos Ujú. con sus problemáticas, sus Bueno, traumas. y la trabajadora del... Y la trabajadora, Claro, es que efectivamente, sí, la sí. película habla mucho de enfermedades mentales, una película Sí. tan valiente, hablar de enfermedades valientes de una forma tan, Sí, sí. Mm. tan directa y sin ningún tipo de también de cortapisas, ¿eh? Yo creo que eso también es un acierto. Y luego como pero hay personas que de un duelo y más aparte de la guerra de Vietnam, que puede ser Sí, cualquier otra sí. guerra, claro. Por eso ha dicho muy bien Luis el tema, que es una película que conjuga muy bien como cine de otra época, pero Sí, cine muy moderno. pero, Y, claro, es y se puede actual. hacer continuas metáforas y paralelismos con la actualidad. Sí, sí. O sea, a pesar de que está ambientada en los años Los, 70, que justo es hijos, 71. los hijos de los niños ricos, o sea, los hijos de los Claro. ricos que tienen que aprobar porque se les espera, Claro. se espera mucho de ellos y tal, y el que va intentando luchar contra eso, ¿no? Yo es que si no Claro. apruebas no te voy a aprobar, Mm. por muy hijo del rico que sea y tal. No, yo pensaba como tú, pero ahora tengo que llevar esto y es un infierno y tal. Mm. Y tiene diálogos muy buenos también. Mm. Tiene una cosa de guión que también me gusta mucho, que es que hay varios alumnos, pero a la película le interesa sobre todo ese triángulo de estudiante, trabajadora y profesor, que cada uno representa un estrato social. Mm. Y con un truco de guión se quita en medio a todos los otros estudiantes y se queda ahí un microcosmos. La propia universidad también es un personaje, los Sí. edificios, el ambiente. El gimnasio. Te metes totalmente, el gimnasio, pues la visita al hospital, la salida nocturna a La cine. fiesta de esa maravillosa... me gustaría tener una amiga como la que tiene Sí, él. sí, en con el ese, otro. además esa casa, ese sótano ahí también, ¿no? Y bueno, hay que comentar que la película está bastante inspirada en un clásico francés de los años 30, que es Merluz. ¿Te acuerdas que la comentamos? Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Aquí. Es verdad, ahora no me acordaba, sí. Que bueno, la vi por casualidad y dije, coño, Tiene muchos puntos puntos de en conexión. común. Incluso el personaje de la película francesa se llama Merluz porque mira. huele a pescado como Sí, sí. Paul Giamatti. Sí, Pues sí. esa enfermedad que hace que tu olor corporal se parezca Mm. del pescado, ¿no? Entonces, creo que todo eso hace que la película tenga... Para mí es muy emotiva, muy real, muy auténtica. Me gusta muchísimo el personaje de la cocinera negra y la historia que lleva detrás, la historia familiar. Y bueno, pues una película, pues esa, Lo que es raro mágica. es que no, sí, lo que es raro es que no firme el guión de Alexander Payne, porque yo creo que en otras muchas películas suyas sí que firma, y en cambio es de un, lo estaba viendo, sí, es de un Un tal guionista David que no, sí, Henningson. que ha trabajado mucho en televisión, pero poco. Yo supongo que sí que estará detrás, a pesar de que no haya firmado el guión, estará detrás. Y a lo mejor como tienes esos puntos de conexión con la película esta francesa, no quiso, dice, no voy a firmar yo el guión, por si acaso me meto en De algún hecho, lío de hecho, en Final Affinity ya ponen relacionada con Merluz. Ah, sí, fíjate. Ujú. Pues es interesante. Pues eso no está al alcance. Eso a lo mejor lo lanzaste tú y te han pillado la idea, ¿eh? Ujú. Y te lo han copiado y tal. Te lo han puesto ahí en Film Affinity. Bueno, porque no, yo he de reconocer que creo que el primero que se lo leí fue Alejandro G. Calvo. Ah, pues a lo mejor entonces. Claro. Que cuando salió la película, me encanta, pero me recuerda mucho a Merluz. Mm. Va que luego Merluz, la película No, francesa, claro, no va. va por otro lado totalmente Sí, diferente. y encima dura 70 minutos, solo es casi un mediometraje. Pero el ¿no? punto de partida Sí. es parecido. Sí, El sí. punto de partida es parecido a Navidades. Sí. Hay Es- más niños que se quedan, creo, en la de Merluz. Hay Mm. más interacción entre más Mm. chavales y el profesor. Mm. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más. Bueno, quizá el punto más discutible de la película es lo del tema de este rico que viene, no vamos a descubrir nada ni destripar nada, del rico que viene con el helicóptero Sí. y que se lleve a todos. Claro, Sí, dices, sí. bueno, qué casualidad, se lleva a todos. Siempre ese ha sido el punto, a lo mejor, el agujero del guión que puede ser, pero yo siempre la he visto por segunda vez y yo sí que me creo, es una posibilidad que se pueda Sí, llevar a hablar con los aparte, padres, hablas con... tal como, claro, es que al principio establece un poco las pautas, las reglas de cómo funcionan los ricos, y el propio chaval lo dice, ¿no? ¿Que queréis veniros a esquiar? Venga, vale. Y claro, es como que da a entender que el padre ha transigido y va a acceder a todos los caprichos de su hijo. Entonces, Aunque luego cuando vuelve el hijo, vuelve con el pelo, vuelve con el pelo corto, sí, sí, rapado, sí. Eso está bien, es un pacto entre caballeros. Claro. Te llevo a esquiar en helicóptero, pero luego tú te cortas el La pelo. conversación final también está muy guay. No, no, Sí. al final es antológico. El Sí, coche y lo que bebe y lo que el manga, por así, el Sí, roba sí, del despacho efectivamente. es un puntazo, no vamos a Sí, descubrir por si alguien no lo ha visto. La película está
un poco en el filo de la comedia, Sí. pero un poco lo que decía Luis, tiene ese toque humano, costumbrista, con personajes totalmente creíbles, totalmente reales, y una melancolía y una sobriedad que impacta, que emociona. Pero luego sí que es cierto que tiene 2 o 3 como concesiones también a la comedia sí. y mete ahí como algún guiño como para dejarte un poco con la sonrisa. Entonces es una película que es muy agradable de ver, que te deja con una sonrisa y esa sensación de pues, estas películas que te hacen sentir bien. Yo creo es un que poco eso. el género sería comedia dramática. Siempre Comedia es difícil dramática, sí, decir. sí. ¿Qué es una comedia dramática? Pues yo diría, pues intenta ver los que se quedan y ya verás lo que es una comedia Sí. dramática. Porque yo creo que el principio es más de comedia. Pensaba que empieza Claro. con esos Bromas de chavales, sí, sí, pero sí, cantando primero, cantando, sí. y encima el profesor diciendo quién tiene que cantar mejor y luego Sí. la broma de chavales. Yo creo que es una comedia. Lo importante le gustó a tu suegra, si le gustó a su Sí, suegra y ya. la verdad es que sí. ¿Y a tu chica? También. También. Gustó Pero importante mucho. la Me suegra. alegro de que... Hubo debate pues, al acabar la película, que siempre, si hay debates, como que la película ha causado impacto y nos gusta comentarla. Para mí fue, como os digo, la sensación que no tenía hace tiempo de una película hecha para mí. O sea, esta es la película que yo quiero ver. Bueno, y como siempre tenemos que ordenarlas y aquí es complicado, ¿eh? La Bueno, última no, es yo- fácil, claro, las dos últimas pero para mí por culpa las dos de- últimas... las dos del últimas. gorila, sí. Vale. Pues, Yo Igual no- hay sorpresa, ¿eh? Sí. Cuando me toque a mí. Pues empieza, Antonio. Nada, ¿no? empieza tú, David, Empiezo David. yo, pues. David. No, pues la número 5. La número 5, evidentemente, es Navidades Infernales. La número 4 es Entre pillos anda el juego, por culpa de los gorilas. La número 3 es Testigo Silencioso. La número 2, Navidades Negras. Y la número 1, Los que se quedan. Muy bien. Ujú. Pues yo diría que mi número 5 ha sido Navidades Infernales, Esa está clara, la ¿eh? que más bola se me ha hecho. Diría que la 4... ¿cuál? Complicado, ¿eh? Complicado. La 4 sería... Ahí, está la cosa. Yo es que por los Hay que gorilas. traerlo pensado de casa, ¿eh? Sí, perdón, pero bueno, voy a decir la primera. Claro. Me lío menos. Claro. La que más te la que gusta. más me gusta ha sido Claro. Navidades Negras. Sí. Ole. Muy Navidades bien. Negras. Ha sido A una mí la auténtica segunda, sorpresa, la he claro. disfrutado mucho y sobre todo por eso, porque esta segunda vez que la he visto, con las lecturas ya, con conocimiento un poco cinéfilo y estas conexiones con el Glacier y con el guiallo italiano, que no en su momento pues no aprecié. La segunda voy a decir Testigo Silencioso. Ujú. Muy bien. Testigo Silencioso por lo que lo he comentado, el viaje alucinante, que esos giros y esa tensión y una peli del 78 que no esperaba que me fuera a dar. La tercera voy a decir Entre pillos anda el juego, Ujú. porque sí que conecto con este cine ochentero, gamberro, aparte que es muy divertida y también tiene esa conexión con la Navidad. La cuarta diré Los que se quedan. Ujú. Porque no es tu tipo de cine, no es tu tipo de No, cine. no es que no sea mi tipo de cine, la he disfrutado, entiendo, y la puedo disfrutar también, pero es que me ha recordado otras muchas películas y me ha recordado sensaciones que ya había tenido con otras películas. No lo he dicho, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, aparte de esta conexión con el cine de Wes Anderson y un poco esta estructura del profesor intentando inculcar a los alumnos como en el Club de los Poetas Muertos, también la he conectado con el Club de los Cinco. Sí. Con estos chavales que se Sí. quedan encerrados con el profesor y el profesor es un castigo para los chavales, pero para el profesor haberse quedado ahí también. Pero yo creo que tiene su propia identidad. Sí, Aparte tiene de su que propia identidad, pero es muy fuerte en el aspecto de lo del duelo, sí, lo de por las supuesto, enfermedades por supuesto, mentales. pero en mi cabeza en lo que es el universo, el mundo, las sensaciones, como que ya las he vivido en otro Ya. tipo de películas y para mí eso la puntúa un poquito menos. Aunque luego, por supuesto, los personajes son muy, muy creíbles y la historia es muy emotiva. La pongo en mi número 4 y pues la 5 pues ya he dicho Navidades bien. Infernales. Ese sería mi top. Vale, dichosas Navidades infernales. Alguna tiene que ser la última. Sí, sí, Es pero que- no hay más, pero es recomendable, ¿eh? Sí, sí. Es recomendable. Es que estamos sufriendo Yo por Hércules también. tengo clara la primera y la última. La primera es Los que se quedan y la última es Navidades Infernales. Pero luego tengo ahí... Están muy Todas- juntas unas con todas- otras, están muy juntas. Y depende de qué momento la vea. Pero voy a poner la número 2, Testigo Silencioso. La número 3, Entre pillos anda el juego. La número 4, Navidades Negras, pero muy cerca. Ya. Y la última, Navidades Infernales. Aquí a mí es que me parece la Ya te digo, mejor. esas tres están para Ya, mí... A la par. El Testigo Silencioso, sí, yo creo que hubiera estado mejor si lo hubieran dirigido Curtis Hanson. Fíjate lo que te digo.
Lo hubieran dejado. Ahí no lo dejaban todavía. Claro. Claro, iba a decir, quizá en aquella época era muy Ya, joven. ya, muy ya, tal. pero me parece un luego fallo es de- cierto que se ha confirmado como un buen director de thriller, que tiene Sí, pulso. bueno, y podríamos considerar incluso una artesana que Sí, también sí, tiene sí, sus efectivamente. pequeños sellos de autor. Pero Pero... a mí no me desagrada que se haya limitado a Ya. firmar el guión. No, es que a ti te gusta y que- mucho, claro, Testigo sí, sí. Silencioso. A mí en cambio no tanto. Y que ya tenga toques de lo que Mm. luego será su filmografía. Mm, O sea, tenía 32 años cuando, o sea, Curtis Hanson, mm. que murió en 2016 Sí, y estuvo- tenía solo 71 años. Sí, y ya estaba muy pachucho de hace mucho. Y estaba ya pachucho de hace mucho. Bueno, Sí, es que estamos con uno menos desde el minuto Sí. 30, pero va ganando el otro equipo. sí, pero hemos empatado, parece. Menos mal. Bueno, pues ha sido un placer que disfrutéis tanto los que nos escuchan como vosotros de las Eso. Navidades. Bien o en familia, la vais a pasar. Exactamente. Como Bien dice- o en familia. Como dice Gonzalo. Bien o en familia. Alguna cosa de esas. Yo las dos cosas. Sí, ¿no? Bien y en familia. ¿no? Tengo cenas familiares, conversaciones familiares, tengo también quedados con los amigos Ujú. y también tengo pues tardes y noches tranquilas con mi pareja, con juegos de mesa A y, ver y películas. A ver si podemos quedar algún día. Espero que A nos ver si podemos veamos. quedar. Claro, lo difícil también va a ser encontrar, porque excepto Avatar, no sé si hay alguna película interesante en cine. ¿Tienes, Luis, algo en mente por ahí? No sé lo que se estrena esta Claro, Navidad. de- Antes es que los estrenos navideños eran como acontecimientos. Claro, por eso, que Hace 40 excepto años Avatar. se estrenó Regreso al Futuro, por Claro. ejemplo. Hace 40 Claro, años, sí, excepto sí. Avatar, no sé si hay alguna película que interesante, sobre todo estadounidense, de española siempre queda algo. Española no hay ninguna interesante. nunca. Sí. En Navidad. En Navidad, bueno, difícil. Que no sea de Leo Harlem. o Yo tengo Santiago ganas de Segura. ver Roofman, Ah, mira. la nueva de Channing Tatum y Kirsten Dunst, Ah, mira. que puede estar bien. Sí. Se reestrenan los Goonies en pantalla grande. Ah, ¿Otra mira. vez? Sí, claro, nosotros lo pusimos esto, pero ahora se cumple el 40 aniversario. Ujú. Mucho cine español, Ujú. de Keeper, Ujú. la nueva de Osgood Perkins. Ah, pues mira. Sí, sí. Puede ser esa interesante. puede estar bien. También creo que se estrena la nueva de Jim Jarmusch, Ujú. el día de Nochebuena, Father, Mother, Sister, Brother. Bob Esponja, por si queréis verla. Anaconda. Anaconda, la de los dos amigos que quieren hacer el remake de Anaconda. Ah, vale, Paul vale. Rudd No, y- no reestrenan la antigua No. con Jennifer Lopez. Estaría bien. Maldita sea. Paul Rudd y Jack Black. También se estrena El Corazón Frangiverde, un documental sobre el Elche. Madre mía, qué estupor. Y el 1 de enero ya La Asistenta. Ujú. Que, Bueno. atención, las dos actrices son bastante intercambiables. Hay gente que las puede confundir. Sidney Sweeney y Amanda Seyfried. Ah, pues mira, sí, sí. Qué bueno. La nueva película de Paul Feig, el 1 de enero ya. Sí, sí. Ujú. Una española de Abuela Tremenda, que será la que lo pete. Y yo tengo muchas ganas de ver el 9 de enero Claro, eso la ya. En nueva la cuesta pelicu- de enero, en la cuesta de enero. la película sobre estos que tienen una banda de tributo a Neil Diamond. Con Ah. Kate Hudson y Hugh Jackman. Ah, mira, mira. Kate Hudson. Sun ¿Cuánto Blue. tiempo? Pues Sí. esa tengo muchas ganas de ver. Bueno, esa pues ya mira, es después de Navidad. no está mal entonces las navidades. Hay puede estar cositas, interesante. pero bueno, no es. Yo creo que las navidades para mí van a ser navidades televisivas. Directamente, ¿no? Directamente, No sí. vas a ver Avatar al cine. No, no. De hecho, bueno, tengo una anécdota, sí, si quieres la cuento de un Avatar. Sí, cuéntala. Yo fui el día de Nochebuena a ver Avatar, en Nochebuena. Mira, o- yo o también fui a Navidad. ver la Nochebuena, pero la primera dices. La primera. Yo fui a verla a los Warner Panoramic Luso Mundo, Es- como se llama. Yo estaba allí, estaba allí, Luis, estaba allí contigo. Me pusieron las gafas esas 3D, los Panoramis, los cines Panoramis de ahí del centro comercial Panoramis. La película me gustó, pero no la acabé de ver bien del todo. Yo Ajá. pensaba, bueno, yo uso gafas para que... Es que con gafas es una putada. Entonces me Gafas puse sobre las gafas encima de las gafas y no fue la mejor experiencia. Me dijeron que en los Yelmo habían otras gafas distintas y 2 días después volví a ver la película y volví a pagar los 10 euros. Y la película siguió sin gustarme. Entonces, el problema no era de las gafas. Era la El película. problema era la película. Entonces, pagué 20 euros por ver Avatar 2 veces Claro. en el cine. Acabo de ver un dato Verte. que me ha vuelto loco. ¿Otro? No, bueno, aquí va con retraso. Un Ya, ya. dato que es 195 minutos. La nueva película de Avatar. Claro, que pensaba, pues eso todas duran más o menos. Y bueno, Pero esta es la que tanto, más, tanto. la que más durará. Sí. ¿Tú la vas a ver en 3D o sin 3D? Yo en la experiencia, la segunda de Avatar en 3D es una pasada. ¿eh? Te metes en el agua dentro Yo de es que ni la vi, ellos. ¿eh?
Eso es una experiencia inmersiva total, ¿eh? Es una experiencia. Ir a ver Avatar Sí, es una es una experiencia. Ya te digo, yo también me cuesta porque llevo gafas, pero es lo de reconozco menos. que El argumento es lo de menos. visualmente, exactamente, visualmente la segunda dentro del agua es... Pues nada, 195 normal. minutos. Igual voy a ver el día de Nochebuena, Claro. que hay poca cosa que hacer. ¿Vale? Y además no habrá mucha gente. 24. Está todo el Que mundo ya vale. preparando la... Claro, la noche del 24, dice. Pues nada, chicos. La Ha tarde, sido la un tarde, noche placer. del Espero que lo 24. hayáis disfrutado. Claro, Pues como bastante, siempre, placer sí, intelectual. realmente han sido unas navidades diferentes. Exacto. Te felicito por la elección del programa porque Nada. realmente te has salido de todos los clichés de las pelis navideñas que Ajá. en el resto de podcast estamos ya un poco hartos Mm. de escuchar y de hacer. Yo tengo mi propio programa sobre Claro, bueno, películas no estuvo navideñas. mal, no estuvo mal tampoco la ¿Eh? charla que diste en divulgaciones sobre Sí, películas sí, de Acción sí. de Gracias, también salíais Yo alguna metía un poco la cuñita Claro. con algún clásico y tal, pero bueno. No, pero sí, estuvo bien. A mí me gusta. No, La Bella y la Bestia 2 es Claro. una película que me han entrado ganas de ver. No, es interesante hablar con personas mucho más jóvenes que tú porque tienen una visión de lo que es un O clásico. Frozen, ¿no? Fue Frozen 2 también, Frozen ¿no? 2 también. Creo, ¿no? Porque no me acuerdo en cuál de las charlas, porque salió en varias charlas. Que es, obviamente, ahí entiendes también que las que a ti te marcaron de niño no tienen por qué ser tan buenas tampoco. Efectivamente. Bueno, chicos, que lo paséis bien. Buen cine, buen Y cine. buen cine y Buen nos cine vemos. y felices fiestas. Exactamente. Feliz año 2026.